El Betis, su mayor patrimonio es que haya habido siempre 30, 40, 50.000 tíos que estén en primera, segunda o tercera, que no fallan. Aparece Serra Ferrer en los últimos 10, 12 partidos y Lorenzo es el hombre clave. Lorenzo es el hombre en el que me sienta y me dice, tú tienes que empezar a mirar de otra manera, pero bueno, igualmente el Barça apostó y pagó. En esa época el traspaso fue más caro de la historia del fútbol español, creo que fueron. Y es verdad que por la juventud ahí en ese tramo entró en un conflicto con ellos, sobre todo con Boviroso entró en conflicto. Con Mourinho era más conciliador, no era el Mourinho que conocéis ahora, que se conoció después. Y ahí entré en conflicto con ellos, claro, el perjudicado automáticamente es el jugador. Él me despide, lo que alega es que hay un bajo rendimiento voluntario. Un bajo rendimiento voluntario en el fútbol es complicado, es difícil. Porque tú cómo cuantificas ¿de qué manera cuantificas que un jugador voluntariamente está rindiendo por debajo? Bueno, sí. Y a mí al principio se me quitan las ganas y ahí empiezo a andar. Me voy a la famosa mola, al monte en el que van a recuperarse muchos jugadores y empezamos a dar paseos. ¿Y te fue duro el día después? Bueno, ahora con el tiempo veo que sí. Yo pasé 2 años malos, muy malos. Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y vamos al lío. Tenemos hoy un invitado que presiento que nos lo vamos a pasar bien. Vamos a conocer su historia, obviamente, y va a ser una charla de fútbol, dinámica y de las que gustan. Así que nos apetece mucho tenerla, la verdad. Antes de introducir a nuestro siguiente invitado, sí. Miki, te tengo que decir que hoy te veo más atractivo de lo normal. Y no por la cara, ¿no? No. Tenemos que dar las gracias a nuestros amigos de Polo Club, tío. Que cómo nos cuidan, ¿eh? Pues sí. No sé qué hemos hecho para que nos cuiden tan bien. No, yo tampoco. La verdad no hemos hecho nada para que nos cuiden tan bien y es una maravilla. Ya lo hemos comentado alguna vez. Tenemos mucha ropa suya porque la verdad es que nos tratan genial y que está muy guapa. Es que tenemos la suerte de que nos gusta, claro. Sí. Vamos, le pedimos ¿Quién va a decir que este ejercicito no está guapo? O sea, ¿o no? Nada, pero la verdad que es un gusto poder tener su ropa y que es de calidad. Además se nota que es de calidad. ¿Te ha gustado la intro? Muy bien. Muy bien, ¿eh? Le has metido ahí bien, ¿no? No me gusta tanto lo que has dicho de la cara, pero no. Te lo perdono. ¿A quién tenemos hoy? Pues hoy tenemos con nosotros a Ángel Cuellar, bienvenido y esperemos que pases un buen rato con nosotros. Nada, un placer, gratis, ¿no? La ropa, eso. Todo lo que sea gratis. Bienvenido. Para adelante. ¿No? A nosotros nos envían mucho de otros lados, pero con estos es que vamos. No, de hecho es que nos quedamos, cuando nos enviaron tal, nos quedamos a la última y de tú. Yo creo que se han equivocado. En plan, aquí hay como varios pedidos. En plan, no solo el nuestro. Encantado de estar aquí con vosotros. Vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos, ¿de dónde eres? ¿Cómo empezó todo? ¿Tus orígenes? ¿Te refieres a mis orígenes? No deportivos, sino tal. Mi padre era ferroviario, yo nací en Villafranca de los Barros, en provincia de Badajoz. Mi padre sacó una oposición muy importante, tenía la opción Madrid-Sevilla. Decidió Madrid, pero cuando ya iban prácticamente de camino, a mi madre le entró el apretón y quería estar cerca de su familia y a Sevilla. Entonces con 6 meses ya nos instalamos en Sevilla y desde ahí pues prácticamente la mayor parte de mi vida, o gran parte de mi vida, transcurrió allí. Ahora que has dicho lo de Villafranca de los Barros, te voy a contar una pequeña anécdota. La única multa que me han puesto a mí cuando estaba en mi estancia en Mérida, todo este tiempo, este año y medio, ha sido en Villafranca de los Barros. Pues un abrazo al ayuntamiento. Esos 100 euritos bien invertidos. Porque la verdad que no aparqué muy bien. Fue que fui al fisio, macho, a las 8 o 9 de la tarde, y yo de noche, y verdad que es así, como un pueblo así, que eran calles así como pequeñitas, y digo, bueno. ¿Pero en el propio pueblo? Basta. En el pueblo, sí, sí. Yo te iba a decir porque la Ruta de la Plata, claro, vosotros sois muy jóvenes, claro, eso antes no había autopista ni nada, eso era otra cosa. Yo pensé, digo, ahora has pasado rápido por ahí. Pero no, o sea, en el pueblo. Al ir al fisio, en una clínica de fisio, sí, pero es verdad que estaba muy mal aparcado ahí, tocando tuviste. Paso de cebra, muy mal. Pero es verdad que dije, a ver, un miércoles, 8:30 de la noche, de noche ya. Y digo, imposible, 1 horita y no voy a tardar más. Complicado. Efectivamente, luego vi un vecino y me dijo, ¿qué? Y yo, pues sí, receta. Así que nada, no me la quitaron. Muy mala suerte tuviste. Nada, simplemente como dato, cuando lo has dicho. Ahí, ¿dónde empezaste a jugar allí, en Sevilla? Yo empecé en un club que se llama El Amistad, con 8... Bueno, primero me llevó mi hermano a un equipo allá al lado de casa, se llama El Revilla, en el que las calzonas me las tuvieron que dar 3 o 4 vueltas porque yo era 8 años, me metieron con infantiles y bueno, ahí se atrevió. Entonces, claro, dijo, este es un descarado y bueno, parece que le gusta esto y tal. De ahí, bueno, pues después creo que salté a La Amistad.
un club de ahí de barrio también, al lado de casa, donde vivíamos en Sevilla. Y de ahí, pues, a otro equipo, se llamaba Lispalis, en Sevilla, en el que ya quizá los jugadores de Betis y Sevilla estaban más pendientes. El primer año, o sea, hice como casi 100 goles, siendo muy pequeñito, y me acuerdo que pues ahí ya los jugadores estaban y tuve la posibilidad de Betis o Sevilla. En casa nadie era bético, pero yo vi a uno que ahora es amigo mío y que es para mí el jugador más importante que ha habido en la historia del club. Yo vi un día que me llevaron al campo a un lateral izquierdo con las medias bajas, se llama Rafael Gordillo, y me quedé enamorado y me hice bético porque en casa nadie era bético. Entonces, pues, yo creo que soy un bético extraño, soy un bético no de casa, sino de... Bueno, pues por mí mismo me apeteció, y desde ahí, bueno, mi corazón sigue siendo verde y blanco. Tuve la posibilidad de Betis-Sevilla y elegí Betis. ¿A qué edad? ¿A qué edad fuiste para allá? 12 años. 12 Creo que años. sería. Muy Etapa pronto ya. Alevín. Sí. Ahora tenemos Alevín, infantil, cadete, tal. Antes había Alevín, infantil, juvenil. Eso es. Edad Alevín. No había benjamines, no existía como ahora que los niños con, ¿cómo se llama? Chupetín o biberón, que con Sí. 5 años, 6 años están los pobres ya pasando frío y todo eso. Entonces Alevín y anteriormente los equipos de barrio. ¿Y cómo fue ese paso? Bueno, estás toda la cantera en el Betis. ¿Cómo recuerdas tú ese paso, todos esos años de infantil, juvenil? ¿Tu papel? ¿Cómo lo viviste? Pues lo primero que tenéis que saber es que costé un saco de balones y creo que un saco de balones no fue y una equipación. Ese fue mi traspaso del Hispalis al Betis. O sea, salí... Bueno, no sé si barato o caro o no, pero eso fue lo que pasó. Hombre, pues, vista tu trayectoria, al Betis le salió bien la jugada. Bueno, sí, la verdad es que sí, visto con lo que después pudo traspasarme, sí. Pero una etapa muy feliz, la etapa más feliz, porque al final, pues bueno, tienes esa falta de presión, ese jugar por jugar. Y para mí, de todas ellas, bueno, fuimos campeones de todo, infantiles fuimos campeones de España, creo que fue el Racing de Santander, le metimos 10 en la final, nos metieron además de un partido del primer equipo, espectacular. Pues fuimos al Sardinero y allí ganamos 1-2, pero eran partidos ida y vuelta, una etapa preciosa. Y después la de Juvenil División de Honor, que yo creo que es la que se recuerda, la que recuerdo con más cariño, porque la División de Honor de antes era un solo grupo. Entonces tú tenías como la primera división, pero a nivel nacional. No se sostenía, por eso desapareció, entiendo, a nivel económico, pero con una jornada de jugadores que después llegaron bastante a primera división. No había aparecido la ley Bosman, quizás si hubiera aparecido, no sé si muchos de nosotros hubieran podido estar ahí, pero muy bien, un añazo magnífico que lo coronamos con una final de Copa del Rey contra el Barça. Metimos 4, hice 3 goles, magnífico. Una etapa preciosa, Barça, de Guardiola, Sergi, o sea, un equipo muy bonito, pero nosotros... Éramos un equipo magnífico, jugadores todos de calle y un descaro y un talento, y de ahí muchos jugadores en esa época salieron para el primer equipo. Sí. Juvenil, 3 goles al Barça en una final. En Albacete, en el Carlos Fremonte, tío. ¿Sí? En Albacete, sí. No sé quién nos lo contaba, lo del tema de jugar antes de... ¿Quién nos lo contó, tío? De jugar antes de un primer equipo. También era que antes hacía, ¿no? Lo de... es verdad. Jugar las finales en... ¿Jugasteis antes de la Copa de adultos? O sea, Jugamos antes de un Betis Atlético de Madrid y, bueno, ahora que me has dicho eso, recuerdo que Quique Setién hizo porque jugaba Atlético de Madrid, hizo unas declaraciones, joder, ese chaval que hice 4 o 5 goles. Y después, en la época en la que yo entrenaba, fui a verlos allá a la Ciudad Deportiva y se acordó. Dice, joder, tú jugaste antes de nosotros, tal. Digo, joder, la verdad es que... Y me recuerdo además que Quique se acordó y lo comentamos después allí con su grupo, con Eder y con todos los que tenía allí, que me atendieron un poco, porque yo iba viendo métodos de entreno y en esa época estaba en el Betis y lo recordamos. Se acordaban, tío, joder. Se acordaba. Perfectamente. Hombre, al final es un buen escaparate, claro. Te estás viendo ahí gente de élite. Chicos de 13, 14 años, pues delante de 30, 40 mil personas. Ahora en el campo del Betis entran más, pero el Betis, su mayor patrimonio es que haya habido siempre 30, 40, 50 mil tíos que estén en primera, segunda, tercera, que no fallan. Que es realmente el patrimonio grande que tiene. Y ahí, para nosotros, jugar delante de todo eso, imagínate. Y después de ese año, ya te suben, te dan mucho más protagonismo, ya estás con primeros equipos. ¿Cómo es?
ese año después de División de Honor, bueno, tengo posibilidad de salir, todo eso, porque al final, pues eso, el Barça, tenía muchos equipos. Pero bueno, yo no sé, una decisión extraña porque tampoco mi padre era un hombre en ese aspecto muy puesto en esa época, pero decidimos darle continuidad en el Betis. Y ahí juego un partido con el Betis Deportivo, que es el Betis B. Vamos a más palomas, me cagan a palos. Y el Betis dice, no puedes jugar aquí, pues se lo van a cargar antes de tiempo. Y automáticamente, con 17 años, ya subo al primer equipo. Más 17, sí. Yo fui muy modo precoz. prevención, ¿no? En plan, Sí, era prevención porque, claro, la segunda, ahora estamos segunda red, primera red, tú sabes Era muy bien, bueno, segunda B. sabéis, la segunda B. Claro. No existía, bueno, vosotros bien sabéis, la primera red, esto fue Sí. hace poco. Y claro, pero una segunda B, que cuidado, una segunda B, bueno, que no había la protección que hay ahora al jugador, y menos al jugador joven, y menos al jugador talentoso, y menos al jugador que te podía hacer cosas que podía no dejarte en evidencia, pero yo era un jugador de ese perfil. Entonces, claro, a la que hice 2 regates, 2 cosas, me levantaron 2 metros y dijeron, hay que protegerlo un poco más. Y me vieron con posibilidad y José Luis Romero, en Logroño, me hizo debutar en primera. ¿Con qué edad? Tenía 17 y unos meses. Es que si fallo por poco, ¿eh? Pues Ya, no eras mayor de me edad. voy a acordar de muchas cosas, pero ahí andaría. Un Pero poco. era muy normal ya en esa época debutar siendo tan joven. No. No era muy normal, ¿no? Me planté delante de Canales, un portero que tenía, el Logroñés. Salí el segundo tiempo, íbamos perdiendo 1-0 y le robé a un central el balón. Me fui solo mano a mano con él y yo me creía que estaba en juveniles. Le amagué, me fui para afuera y me dijo, ¿dónde va, chaval? Me la sacó y tuve el 1-1 mi primer día. Me la sacó Canales. O sea que... Pero ¿y tú cómo afrontaste ese debut, tío? Sin ningún tipo de... No de presión, pero ¿lo pensaste mucho? En Ahí plan, no. esos momentos. Ahí no, un poquito más adelante sí. ¿Sí? Sí, porque la afición del Betis es muy exigente. Me venían esperando hace tiempo. Yo no tenía esa conciencia cuando debuté, pero ellos me venían esperando hace tiempo. Ellos veían que había un chico en la cantera que hacía cosas diferentes, que era muy bueno y había sido internacional en todas las categorías, campeón de Europa. Ya tenía una repercusión importante a nivel nacional, en fin. Pero no lo esperaba, pero es verdad que después la afición, una vez que apareces, te dan un margen, pero es una afición exigente. Y para un chico ese punto de madurez quizás no lo tiene todavía. Y me pesó, claro, porque al principio hacía cosas bien, cosas menos bien, hasta que conseguí un poco darle estabilidad a todo eso, no fue fácil. Porque, bueno, pues se veía un sitio en el que tan pronto eres un fenómeno y te alaban tal como te muestran la parte contraria. Y para mí engullir eso no fue fácil. ¿Y Muy recuerdas un poco en cómo lo gestionaste o en quién te apoyaste o cómo supiste llevar todo eso, lo que dices tú? Ese proceso de... Me fui a un psicólogo 2 días. El primer día fui, yo creo que no entendí nada de lo que me dijo. Y fui el segundo día, eso sí lo recuerdo perfectamente porque yo no entendía qué pasa, tal. Entonces me recomendaron esto, fui, pero nada. O sea, yo creo que seguramente ni tendrías la capacidad, ni la exactitud, ni el conocimiento para, como hay ahora mismo, que seguramente la información es más concisa, más clara, más contundente para chicos de esa edad. Pues el hombre lo haría lo mejor que podría, pero a mí dije, pues bueno, pues a lo bestia, a lo bruto, y a tragar, y a seguir, y a aguantarlo, y ahí en esa época, añádele que el Betis es un sitio en el que no estaba estabilizado ni muchísimo menos a nivel institucional ni a nivel deportivo. Pero una penuria en ese aspecto, con equipos muy mediocres y que para un chico joven no le acompaña. No es lo mismo salir, que estés acompañado de un grupo que te lleva esa inercia buena y al contrario, o sea, como que tienes que tirar el carro. Yo no tenía capacidad para eso. Entonces el equipo ahí empieza, ese año fue en primera, después bajó. En fin, hay un par de años en segunda, en el que, pues, la segunda división, que claro, que era una categoría difícil, muy difícil, con la exigencia de tener que subir. Ahí cuando acababan las ligas tú estabas reventado, cuando parecía que todo había terminado, quedaban todavía 7, 8 partidos más, ya todo el mundo se había ido. Bueno, esto lo cambiaron no hace mucho, todavía. Y bueno, ahora añádele que tienen los playoffs y todo eso, los playoffs y ahí tuve que madurar, digamos, a lo bestia. Obligado, y con números normales, entraba, jugaba, adaptarte a lo que es al fútbol de hombres, que yo venía de otra cosa, claro, al final. Y bueno, y ahí fueron pasando entrenadores, muchos de ellos en los que pues algunos te aportaron más cosas, otros te entendían mejor, pero todos yo los vi, ahora lo siento después de mucho tiempo, con cierto cariño
como para hacerlo. Sergio Kresic, Checo Jarabinsky, Jorge de Alessandro, o sea, muchos de ellos. Hasta, para resumir un poco, hasta que en el último tramo aparece Serra Ferrer, en los últimos 10-12 partidos, y Lorenzo es el hombre clave. Lorenzo es el hombre en el que me sienta y me dice, tú tienes que empezar a mirar de otra manera, fue el primero que me hizo entender que yo podía ser un jugador de un nivel importante ahí, lo comprendí y ahí ya como que ya venía de 2 años y pico en ese momento y ahí fue, ese año ya iba bien más o menos, pero esos 12 últimos partidos, el equipo llevaba 2 años y pico ya en segunda división y ahí es donde explotó fuerte y tiró del grupo y el equipo sube a primera. O sea, porque él te da a entender como que tú tienes capacidad para hacer mucho más de lo que estás haciendo. Sí. Sí, y que tienes que asumirlo y tirar del carro. Sí, pero todo eso yo venía de haber pasado una penuria importante y de haber estado ahí. Él es un poco el que me hace ver ciertas cosas, pero un hombre exigente, un hombre que tiene una capacidad fundamental. A nivel personal, quizás es un hombre más complicado, pero a nivel deportivo es un hombre que sabe sacar partido a los jugadores. O sea, consigue exprimirte de tal manera como para tenerte en ese punto de tensión y hacerlo. Y ahí es donde realmente... A mí me parece, o sea, lo tuviste que pasar realmente mal porque en esa época, no digo que ir al psicólogo esté mal o signifique que ahora, pero hace años no se veía de esa manera. Sí. Se veía que si tú acudías al psicólogo, claro. hace 20, 30 años, pues tú decías, esta persona le pasa algo muy grave. Sí, grave, claro. Entonces, por eso, que me sorprende, sino digo, joder, pues sí que lo tuviste que... pasar mal para que te enviasen a... Claro, es que un día eres un fenómeno, otro día te sacan los pañuelos porque has hecho 2 tal, al día siguiente te pitan, tú dices, ¿qué pasa aquí? Claro, y que no son lo que hay en una grada de división de honor, que a la grada de división de honor va gente. Estamos hablando de 40.000 tíos. Entonces, claro, un gullito eso. Es que, claro, estamos hablando de que tú llevas desde los 11, 12 años en el Betis, que todo el mundo pensará, joder, llegar al primer equipo es el sueño de todo jugador, es lo mejor, solo son cosas bonitas, es tal... Pero cuidado el soportar la presión de lo que dices tú, de momentos malos, de que la gente espere más de ti y tú no estés siendo capaz de darlo. O sea, gestionar todo eso teniendo 18, 19, 20 años, o sea, debe ser... No, porque la cabeza no la tienes. Claro, al final, es lógico. Es natural. Hay algunos que han salido, pero que gente que tenga esa capacidad, si lo quieres venir digamos, pasar el tiempo y llevarlo a la actualidad... Pues claro, lo de ese chico al final no es solamente el talento que tiene, sino la toma de decisión que tiene, que es lo difícil realmente. Pues a mí lo que me sorprende de un chico de esa edad es que sea capaz de tomar las decisiones que toma en el campo con esa madurez, desde que tiene 17 años, porque al final talento lo tiene, pero es que la toma de decisión que tiene es perfecta. Entonces, pero solo hay uno. O sea, que también eso es talento, ¿no? Que yo muchas veces dices, Pedri, por ejemplo, ¿no? Es un jugador que ha entendido el juego desde muy pronto. Ha tenido procesos racionales de aprendizaje, decir, no, es que si hago esto, no, talento, ¿no? Es algo que, oye, pues lo tienes, te ha tocado. Sí, que el talento no es solo deportivo. Sí, el talento está ahí, ¿no? Pero para mí, es una visión personal, el elemento diferencial es la toma de decisión. La toma de decisión. O sea, después está la de fuera. Es decir, qué estructura de alto nivel ahora tiene ese jugador. Quiero decirte, al final tienes una estructura antiguamente o antes no existía eso. Antes tú acababas un partido en Europa el jueves aquí y te ibas al asador, te tomabas un chuletón y media botella de vino. Digo sí, lo que rodea no tiene nada que ver. Pero no por beber ni por nada, sino porque, bueno, pues te ibas allí, comías, bebías y te ibas a descansar, pero ahora la estructura de alto nivel y sobre todo la toma de decisión, es decir, la dificultad de estos jugadores que estamos hablando es cuando entiendes que tienes que soltarla, cuando entiendes que tienes que hacer 1 contra 1, cuando entiendes que tienes que hacer, o sea, lo que es la toma de decisión. Al final el talento en físico, el otro, a la hora de tener el balón, de hacer cosas diferentes, eso la tienes. Pero para mí la dificultad está en la toma de decisión. Que muchos, con el tiempo, con la práctica, con la experiencia, van ganando esa mejora en la toma de decisión, pero que hay otros pues que le han tocado la varita y que lo tienen con 17, 18 años de manera supernatural. Y no solo en el campo, ¿no? Porque también hablamos de talento, lo que decías tú un poco, Mario, de talento fuera del campo. O sea, también es un talento el saber
llevar la Miña Mal y toda esta gente está en boca de todo el mundo, tanto para bien como para mal. A mí me parece un talento también saber gestionar todo eso con 18 años, tío. Con 18 años tú lo piensas y dices, somos unos pipiolines todos que no tienen ningún tipo de madurez. Entonces, ellos tienen ese talento también de saber gestionar todo eso, que es casi imposible, porque nadie lo hace, ¿sabes? Muy difícil. En el libro de Maradona, si lo habéis leído en su momento, en el libro de Maradona, él dice que yo vivía en una casa o en un sitio en el que cuando llovía tenía que mover el colchón de sitio porque me entraba agua. Y dice, de buenas a primera me dieron una patada en el culo y me pusieron en la cima del mundo. Claro, ¿cómo engulles eso? Total. Y el caso de este chaval, pues bueno, pues seguramente sea mucho más ordenado de lo que se pueda comentar, que no lo sé, como tiene su vida privada, pero no puedes rendir ni hacer lo que hace él y lo que sigue haciendo, independientemente de los problemitas que haya podido tener físico, no puede ser si no tiene, más como juegan ahora, o sea, la velocidad que juega, la cantidad de partidos, o sea... ¿Tú ahí, Ángel, ¿cómo eras? ¿Cómo jugabas? Para la gente que no te haya visto tanto, a lo mejor le pilles más lejos, ¿cómo te describirías, cómo jugabas tú como jugador? Antes has dicho un poco alguna pincelada, pero bueno. Poco constante. Podríamos decir intermitente. Intentaba estar mucho en el juego, porque era lo que se viene a decir un media punta, como quieras decirlo, un media punta que tenía mucha presencia en el área. Yo he hecho siempre, no he sido un gran goleador, pero me iba siempre a 10, 15, más temporadas más, otras menos, pero siempre he tenido el gol, lo he tenido cerca. Y un jugador que era capaz de remover, digamos, algo en la gente, porque hacía cosas diferentes, era desequilibrante, tenía una capacidad grande para todo eso. Pero claro, ese perfil de jugador no es un jugador que esté por delante de la defensa, que por ejemplo, un jugador que tenga un rendimiento más lineal en ese sentido. Yeah. Entonces yo cuando estaba inspirado y la cosa me iba de cara, pues era difícil de parar, pero también por otro lado, cuando esa inspiración no la tienes o no consigues darle continuidad, pues puedes llegar a desesperar un poquito. Entonces es más dificultoso, digamos, para un perfil de jugador así, o sea, poder sostener eso en el tiempo, que si eres un lateral o un jugador que depende de otras cosas, ¿no? Sí, básicamente es que muchas veces el equipo dependía de ti, a lo mejor, el rollo de que si tú estás muy bien, el equipo funciona bien. No te voy a decir que ganar partidos. No te voy a decir que sí, efectivamente. Era un jugador que hacía ganar partidos, que ganaba partidos, que tenía la capacidad de filtrar pases o de hacer cosas que ganaban partidos. Pero claro, eso es lo más difícil. Y como es lo más difícil, no se puede hacer siempre. El problema con esos jugadores, el problema está en que cuando tú ves a alguien capaz de hacer algo, ya intuyes esa capacidad, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, a mí que no le puedo pedir que llegue a un desplazamiento en velocidad y alcance los 36 porque nunca lo ha hecho, ¿no? Claro. Pero como jugador como tú, sí son capaces de hacerlo en determinado... Que lo difícil es hacerlo constantemente. Pero sí es cierto que dices... Otros compañeros pueden pensar, joder, ¿por qué hoy no es el día? ¿Por qué hoy no es tu día? ¿Por qué hoy no...? Yeah. Ahora te necesitamos, ¿por qué no, tío? Claro. Y eso es lo que cuesta y lo que vale verdaderamente. Es difícil, es lo más difícil. Pero de todas maneras, cuando ves todo en el tiempo, ves otros jugadores de otros perfiles, ya te das cuenta que es muy, muy importante saber tus limitaciones y sacarles partido a ellas. Lo peor que hay es intentar ser el jugador que no eres y hacer cosas que no te corresponden. Pero claro, en mi caso yo hacía muchas cosas y podía hacer muchas cosas. Pero claro, por eso mismo no es fácil hacerlas. Yeah. Porque también hay otra gente que te la quiere dificultar. Cuando tú eres un futbolista que lo que haces es recibir y jugar fácil y tener muy claro cuáles son tus virtudes, hay jugadores que han hecho una carrera, muy amigos míos, Paco Gémez. Paco, él lo tenía clarísimo. A corto, se la doy a Yuki, soy aguerrido, me tengo que anticipar, tengo que estar muy pendiente de mi marca, tengo que ser un jugador que imponga y ya está. Como quiera coger y hacer lo que hace Yuki, posiblemente, y estamos hablando de un futbolista que ha jugado Eurocopas, que entonces para mí eso tiene muchísimo más valor que uno que se puede ir de 3 o tira un caño y te la mete por las cuadras. Es decir, al final eso lo haces, pues tienes, pero si haces lo otro y sabes que tienes que hacer eso, tiene un valor enorme. Claro, es justo, tiene un valor enorme y encima yo creo que a nivel
A mí me molaría mucho poder jugar como juegas tú, porque los momentos buenos deben ser la leche. O sea, momentos buenos- poder decidir A ver, tú Cuando estás en flow, Claro, te sale no, todo. nada, claro, es como Pues yo estás eso en- nunca los tengo, ¿sabes? Porque dices, puedes Claro. jugar mejor, peor, está más correcto, pero esos Claro, momentos... Sí, pero los momentos buenos son mejores, pero los peores son Claro. más malos también. Eso sí. Seguramente otro perfil de jugador como el que estamos hablando no tendrá esos momentos de inspiración, de brillantez y que sean tan vistosos, pero tampoco va a tenerlos tan Total. de desaparecer, tan perder pelotas, tan Sí. que te la quiten, tan está desaparecido en el partido porque... Sí, sí, es así. Es que... Eso. Es eso. ¿Cómo es ese... Claro, tu tercer año ahí en el primer equipo, en segunda, subís, ¿no? ¿Ascendéis? Sí. ¿Cómo fue ese ascenso para ti? Imagino que sería una alegría inmensa. Después de 2 años en segunda. ¿Tres años en segunda os tiráis? Yo diría que son 2. ¿Sí? O sea, el primero, Tu primero es el- bajamos eso, y fueron 2. Los dos. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo lo viviste? Burgos. Último partido allí, ganamos 0-2 y claro, la gente... Claro, es que Sevilla es un sitio que tanto Betis como Sevilla son equipos que tienen que estar en primera y los llevaban esperando muchísimo tiempo, bueno, como si hubiera ganado... Bueno, pues yo los ascensos que he tenido, sobre todo con el Betis, yo tengo 3 descensos, tengo 3 ascensos. 2 con el Betis y 1 con el Levante. Eso es. Y bueno, se han celebrado más que la copa que tengo con el Barça. Por ejemplo, se celebró, pero lo justo. Claro. También es porque ellos estaban acostumbrados a ganar más Ya. cosas y otras cosas. Pero bueno, la gente, tardamos de la estación al campo del Betis, la gente de rodillas, toda la ciudad en la calle, la gente tirada a la calle, de rodillas delante, no sé, tardamos 3-4 horas en llegar, que es un trayecto de media hora, 20 minutos. Y bueno, en Burgos ascendimos, fuimos en autobús a Madrid, yo no estaba acostumbrado a celebrar en ese aspecto. Y tenía compañeros más veteranos ahí, y ahí, claro, ahí pues te meten sus copitas dentro del etap, porque queríamos celebrar, y yo, claro, yo venía de jugar el partido, de correr como un tal, antes no te tenía el con tu comidita para que recuperaras, antes tú llegaron al hotel y todo eso, y ahí pues en el autobús ya directamente compraron cervecita, limpia. cosita no sé qué, bueno, yo no pude celebrar porque llegaron, me tuvieron que llevar a la habitación. Porque, claro, no había comido nada, no había bebido tal, había bebido lo que había bebido, pero claro, mi cuerpo dijo, Hasta aquí. Se te fue, ¿no? nada, caí frito y a la habitación, todos ellos celebrando y yo en la habitación y frito, digo, hostia, tío, no puede ser. Cago en todo. Esa fue mi celebración con el Betis. Después ya vino Sevilla y ya después fueron otras cosas, pero ni me enteré. Ellos se fueron, claro, por Madrid, de fiesta, todo lo que tú quieras, pero yo no pude. Ya, ese trayecto para Pagué. Burgos te mató. Muy joven, todo muy guay, pero la inexperiencia también en eso. Claro, no es que- estaba acostumbrado y... Horrible. ¿Y ese año en primera? Bien, ¿no? Porque además ese año es el que más Sí, rindes. ese año es el que tengo ahí el 15 primero. metes, ¿o? Sí, ese año es un año... Ya el inicio fue bueno, arranqué muy fuerte ese año porque la herencia de Lorenzo también y el equipo, y era un equipo muy compacto, un equipo que tenía gente veterana, gente joven que había salido, como te decía, de la jornada aquella de División de Honor, que ya estaban preparados para asumirlo y fue buena. Empezamos muy bien, hice 3 goles de inicio, creo que fue al Sporting de Gijón, 2 al Albacete, en fin. Ya arranqué con confianza y tuve un problemita el tobillo que me dejó un poco tiempo, pero fue un año bueno, un año en el que bueno, pues se culmina con haber entrado en Europa, que llevaban muchísimo tiempo. Y bueno, creo que nos quedamos, o sea, si actualmente hubiéramos entrado en Champions, porque creo que en esa época eran los 2 primeros. Ah. Y nos fuimos al Sí, último ¿verdad? partido, le ganamos creo 0-2 al Madrid y dejamos fuera al Barça. O sea, Y de todo eso, sí. todo eso te pilla con 22, 22. Me pilla 20. con 22, 21-22, sí. Claro, en una situación así. ¿Último año de contrato has dicho, puede ser? ¿O No, yo tenía la cláusula, una cláusula, bueno, porque en esa época el contrato que se hizo no estaba en consonancia, los Ya. emolumentos con la cláusula, se hacía así, esto ahora es más difícil. Sí. Pero bueno, igualmente el Barça apostó y pagó, en esa época el traspaso fue más caro de la historia del fútbol español. Creo que fueron 500, casi 600 con el IVA y bueno, y ahí fue ese año me fui al Barça, sí. Y Ángel, tú claro, estamos hablando de palabras mayores ya, hacer un añazo con el Betis, estar en el top, meter 15 goles, y quizá a lo mejor en tu mejor momento a nivel deportivo. Hablamos a veces del tema del ego, de cómo lleva un niño,
porque eres un niño de 21 o 22 años. ¿Cómo gestionaste tú eso? Porque estamos hablando de que triunfas con el equipo de tu vida, estás en tu mejor momento, has ido a selecciones españolas. De hecho, yo creo que ese año no sé si es el que más... Es internacional, sí. ¿Te llama la absoluta? Sí, es internacional. ¿Cómo recuerdas tú ese momento? A nivel de... Eso es de las cosas que tengo más claras. Me acuerdo poco, o sea, te voy diciendo cosas, os diré cosas, pero no tengo mucha memoria para este año, ese año, esa tal, hice no sé qué. O sea, hay gente que tiene una capacidad para tenerla. Sí. Pero sin embargo, esas cosas sí la he tenido clara siempre. Yo tenía un desapego absoluto al ego desde siempre. Ni en el Betis, ni en el Barça. Nunca recuerdo haber sido alguien que haya podido hacer un gesto decepcionante por algo en ese sentido. Me he equivocado muchísimo en cosas que al final ahora las pienso con el tiempo y digo, joder, las podía haber hecho de otra manera, pero no en ese sentido. Yo me parece que nunca he perdido quién era, de dónde venía. A día de hoy me ocupa y me preocupa mucho esa no sé, ser buena persona, ser buen tío, ser buena gente, como decimos ahí en el sur. Y eso sí que tengo conciencia de haberlo sido siempre. Y ahora exactamente igual. Eso ahora con el tiempo me enorgullece mucho y me gusta mucho. Porque al final la carrera de un jugador, cuando la ves en el tiempo, dices, hostia, podía haber sido mejor. Bueno, podía haber sido mejor, podía haber sido peor o podía no haber sido. Al final tú empiezas a mirar y dices, hostia, has tenido gente muy buena al lado, algunos incluso igual que tú, porque al final la cantera del Betis ha dado siempre históricamente jugadores muy talentosos y muy buenos. Yo tengo jugadores que recuerdo que son muy buenos y que no han conseguido ni tocar la primera división. Entonces con el tiempo lo ves de otra forma, pero en ese sentido sí recuerdo y tengo perfectamente nítido que he tenido un desapego al ego absoluto. Me parece... Ahora, porque tengo un conocimiento más grande de lo que es la persona... Y en aquella época quizás de forma natural. Sí. De forma natural. Eso sí que lo tengo nítido. Bueno, me parece difícil, porque con esa edad lo más lógico es, con todo lo que te está viniendo, el que te suba un poco, ¿sabes? A la cabeza, decir, oye, que soy de lo más destacado, o sea, que es algo lógico. Sí, es lógico y es normal que ocurra, y puede pasar. Puede pasar, o sea, que pierdas un poco, porque al final, claro, yo no tan drástico como lo de Maradona, que estamos hablando de otros niveles, pero claro, yo pasé de estar en un barrio en Sevilla, con mi familia, jugando en el Betis, que es tu rincón de seguridad, a lo que es Barcelona en ese momento, y el Barça, la selección o toda la gente que había. ¿Cómo fue la selección? Antes de meternos en el Barça. Muy bien, muy bien. ¿Cómo recuerdas esa llamada? La llamada, después de un partido... Pues estas cosas, igual te lo explican, ahora eso no ha cambiado mucho, como que se va mascullando, pero tampoco tienes la conciencia de que vayan a hacerlo. Y yo me lo tomé de forma natural. O sea, yo en esa época jugaba, estaba ya en nivel importante y bueno, y me tocó. Y hace poco coincidía con Julen, pues creo que fue con Julen, con Herrero, que me tocó con él en la habitación. Claro, Julen era el quinto Beatle en esa época. Era una cosa, yo, claro, pues al final pues un chico también es joven, pero claro, yo lo veía a Julen, pues no sé, igual ellos me veían a mí, no lo creo, no lo sé. Pero yo lo veía y él era una rockstar, ¿no? Y bueno, y ahí estaba, y tenías que ver las niñas que se querían colar en el hotel para verlo a él, y yo le decía a Julen, bueno, pues está. Digo, sí, tal, y joder, qué pesadas, no sé qué, tal cuánto. Y él era un chico joven también, esa fue mi primera experiencia con él en la habitación. Después compartí con Cañete, con Cañizares, nada, todo muy bien. Yo recuerdo que me acogieron muy bien. Fernando Hierro, que era veterano, niño, venga para acá, vaya, pero todo magnífico, todo muy bien. O sea, no tengo esa cosa de esta gente cuando... Y ahora yo creo que pasa igual. Cuando viene un veterano, cuando viene un chico joven, los acogen magníficamente. Por eso están ahí. O sea, están ahí porque son los mejores y porque tienen una gran capacidad para el chico que viene, porque al final tú vas diciendo, hostia, a ver qué me van a hacer, si me van a hacer el vacío, yo qué sé, o algo, ¿no? Tal, pero nada, todo lo contrario. O sea, siempre se va con miedo, siempre. Sí, siempre. Sí, porque al final, oye, eso, misma defensa. Tú vas ahí diciendo, vas pensando, oye, ¿merezco o no merezco? Bueno, al final piensas, bueno, si me han llamado es porque merezco, al final eres un crío. Y necesitas que... Pero rápidamente en cuanto entras ya te das cuenta que todo va fluido. Eso imagino que irá con cada uno. Que también no hablamos mucho del tema de los líderes, de los capitanes y eso. Que no hemos tocado nunca el tema de esos capitanes en un equipo de fútbol normal, en un club. Eso es muy difícil. Pero en una selección... Pues no, nunca lo hemos tocado ese tema. Ese tema de ser capitán de la selección, porque claro, estás hablando de que la selección son momentos puntuales de la temporada, es con gente de otros equipos. ¿Cómo gestionas tú ese liderazgo, ¿no? Ese ser el capitán de gente que... No sé...
en un club es más fácil, entre comillas, porque estás todos los días con ellos, les conoces a la perfección, pero al final en la selección no conoces a lo mejor tanto a la gente, ¿sabes? Es No, curioso, ¿verdad? tío. Entonces, Sí, tener bueno, esa gente, como está dices bien, tú, Hierro bueno. o esos capitanes, Bueno, son extensiones al final de lo de lo que haces en el club. de puede lo que ser. hace en el club y en este caso, el seleccionador, que tiene que mostrarse como entrenador en un momento puntual y no tan largo, no tiene tiempo para trabajar muchas cosas, entonces al final necesita un perfil de capitán que sin ser muy intrusivo, el seleccionador en este caso, dentro del vestuario, que sepa que lo que va a ocurrir haya alguien que lo lleve bien, que sea capaz no de desgastarse, porque tampoco tú piensas que cuando antes se iba menos y se estaba menos tiempo quizás, a no ser que fuera una competición larga, Claro. pero quizás el tener que solucionar ciertas cosas es más importante en ese momento que lo haga un capitán importante, a que si encima que vienes poco tiempo yo voy a tener que estar desgastándome diciéndote, da por aquí, joder, es que no sé qué, cualquier cosa que tengas que hacer o que decir que no tenga que ver con un aspecto puramente deportivo, que solo lo hacen igual. Ya. Entonces necesitas esa persona que te diga, o sea, escucha, por aquí, por allí. Muchas veces incluso tener que hablar los seleccionador con él. Ya. Fernando, vamos, yo he estado poco tiempo con él, pero tengo mucha gente cercana a él, de los capitanes más importantes que ha tenido la historia del fútbol español, por aparte futbolísticamente, por esa jerarquía que hablamos, ¿no? Se notaba mucho esa diferencia entre el club y la selección. Lo que hablamos muchas veces nosotros se notaba que había un paso más. ¿Tú lo notaste como jugador? En plan de decir, buah, esto es otro nivel ya. No, se Y me- nota por la repercusión que tiene y por el, sobre todo mediática y todo eso. Sobre todo porque llegabas y Clemente ya automáticamente había un plato de jamón y uno de gamba allí para ti. Decía, hostia, acostumbrado a comer otras cosas, pues ya de momento, en plan, vamos a relajarnos de inicio. Y ya tenías ahí en la mesa y decías, hostia, ¿esto qué es lo que es? Entonces, bueno, como anécdota en ese sentido de que no más relajado, porque después la exigencia era mayor, porque representaba a tu país. Pero bueno, ya veías que había cosas que eran diferentes. O sea, cosas que tenían y que estaban guay, pero que después a la hora de estar había que estar. O sea, que no tiene nada que ver. Son cosas absolutamente diferentes. Ahora entiendo que será muy diferente. No creo que haya un plato, o sí, no sé, igual lo hay. Posiblemente lo haya, ¿eh? Posiblemente lo haya, pero claro, en una concentración, una comida, un plato de jamón y uno de gambas de inicio, aunque después comiera lo que te tenías que comer. Pero de momento relajaros, venga, que estamos aquí y hemos venido aquí a tal, pero igual ahora ocurre, no lo sé. Vosotros lo sabréis, igual habéis tenido aquí a alguien cercano a... No, pero es que luego hay, no sé, tú sabes que en muchos equipos hay tradiciones, hay gente que, oye, es que yo siempre hago esto antes de los partidos, o pues lo típico, ¿no? Es que creo que esto nos va a dar suerte. Pues a lo mejor hay algunas cosas que están ahí en Puede las ser. selecciones o en los clubes Puede ser. que parecen a lo mejor no muy... O sea, Seguramente que la gente no sepa, se harán muchas más Sí. cosas de ese tipo, estoy de acuerdo. Hombre, eso Pero que sí. la gente no sepa, pero se harán, seguro. claro, ¿qué es más importante? ¿Soltar al individuo, o sea, que esté relajado, que esté bien? ¿O tenerle Claro. bien ahí tu ensaladita, tus macros, tal? Pues a lo mejor la parte mental es más importante que los macros. Es que no puedes separarla. La parte nutricional hoy día se le da un valor enorme que antes se le daba bastante menos, pero se le daba porque tenías tu dieta, pero no se le daba igual. Pero la otra tiene que ir ahí, la otra tiene que estar ahí porque la otra es la que hace que funciones. Entonces, desde esa salud mental que hablamos, desde conseguir esas voluntades de los jugadores, Ujú. al final lo tienes que hacer desde eso, ¿no? Desde que el jugador sienta que yo estoy haciendo por ti, pero tú tienes que hacer por mí. Y conseguir esas voluntades solo pueden ir desde ser honesto con lo que dices, con lo que haces, desde relajar un poco, tensar la cuerda, ¿no? Soltarla. Y ahí es donde el jugador te va a funcionar. Y desde saber que yo te voy a ser, como te he dicho, honesto y consecuente como entrenador, como seleccionador, pero que tú tienes que responder también. Si no lo haces, aquí Claro. no estás. Total. Yo creo que va todo unido. Me llama mucho la atención Claro, eres uno de los fichajes más importantes hasta ese momento del fútbol español. ¿Cómo llegas allí? O sea, cómo te reciben en Barcelona y cómo, sobre todo, te lo tomas tú, ¿no? Ese recibimiento, o esas expectativas. En Barcelona, increíble, porque yo tuve la opción de Madrid o Barça y elegí Barça. Oye, ¿tenías dos opciones? Yo tuve las dos opciones, sí. Sí. Lo que ocurre que hay un matiz que es importante también decir, y es que en el Barça me quería Johan, sí o sí, que tenía mucho poder y que al final el club decidió que tenía que ser así. En el Madrid
me quería Mendoza, Valdano también, pero no tanto. En esa época, cuando montó en cólera, lo operan en ese sentido, es porque él tenía sus cosas con Mendoza. Piensa que el Madrid no ha sido como ahora. El Madrid en esa época, económicamente, tenía sus problemas también y tenía sus cosas con Mendoza. A él le interesaba que yo fuera al Madrid, pues el Barça pagó la cláusula y yo me fui al Barça. Y al final ese fue un poco el detonante de que yo eligiera Barcelona, y que aparte yo entendí que por mi forma de jugar y todo eso, a mi Barcelona... Entonces yo creo que ellos eso lo vieron y lo agradecieron. Me lo han agradecido siempre. Cuando he estado en el campo, cuando he estado fuera, yo he sentido siempre el cariño de Barcelona, y ahora con el tiempo voy y me siguen teniendo ese cariño. Porque al final, independientemente de las lesiones, de que puedas tener más o menos presencia, en fin, todo la toma de decisiones de cada uno, siempre he sido un jugador honesto, un jugador que he trabajado, jugador que dentro de lo que en mí estaba he puesto todo. Yo he notado siempre desde el principio, incluso después en Barcelona, el cariño, un poco por todo eso. ¿Notaste un paso muy grande de eso que venías de un Betis al Barcelona? Lo hay, claro, lo hay, sí. Claro, la gente muchas veces hace declaraciones cuando te vas. Este es un club, voy a un club grande. Esto no significa que el Betis no lo sea. O sea, pero no hace falta explicar que Barcelona es un sitio que en esa época... Ahora mismo tú puedes elegir, depende... Hombre, si ahora mismo te quiere el Barça o el Betis, me entiendo que las dos posibilidades, pues a lo mejor entiendo que algún futbolista que sea dirá, pues es el Barça. Pero tú ahora mismo puedes elegir el Betis perfectamente por delante de muchos equipos importantes, por muchos motivos. Pero en esa época, aparte yo lo primero que entendí, aparte voy a dejar una cantidad económica. Cuando yo firmo en el Barça, yo estoy en el despacho con mi representante y con Gaspar, y le comunican al Opera que iban a pagar mi cláusula. Opera ya lo sabía porque Serra Ferrer también lo tenía en cuenta. Aparte, a mí muchas veces a nivel motivacional me decía durante el año, oye Ángel, el Barça está detrás, y todo eso me daba un puntito, pero yo no lo pensaba. Yo pensaba que me lo decía por decírmelo. Y ahí Opera está en Turín con el tema de Jarni, por ejemplo. Entonces esa negociación del Opera con Jarni pues se ejecuta al momento, porque claro, pues te va a entrar una cantidad de dinero que le permite después hacer un Betis muy importante. Quiero decir que para mí también yo decía, bueno, yo me voy, pero joder, aquí van a poder venir jugadores muy importantes, y casi fue. O sea, yo comenté, joder, me voy a un club grande, pero yo también tenía la tranquilidad, o por lo menos yo lo pensé en ese momento, de que iba a dejar una cantidad que al Betis lo iba a hacer mucho más importante. ¿No? Sí, que ganabais todos en ese sentido. Que al final tú ganas porque das un paso, y es un paso que al final, joder, es difícil rechazar, pero que no estás dejando... Sí, ese fue mi pensamiento. Claro. Es tan sencillo como ese. ¿Y cómo fue esa llegada allá a Barcelona? ¿Tú? Muy buena. Sí. Fue magnífica. Yo la recuerdo... Bueno, me fui con uno de mis mejores amigos, me fui en coche. Yo había salido poco de Sevilla. Bueno, me acuerdo de ir entrando en Barcelona, escuchando Cadena 40, los 40 principales. Y claro, era Cadena 40 Sevilla, Cadena 40 Sevilla, y llegar allí, Cadena 40 Barcelona. Y, claro, nos empezamos a reír los dos. En plan, hostia, claro, yo era un crío que no había salido prácticamente de Sevilla, y me hizo una gracia eso, y lo recordamos ahora, ¿no? Mi mejor amigo, mi compadre. Y digo, hostia, qué guay, no sé qué. Y ya un cambio importante en todo. O sea, te das cuenta del recibimiento, fue magnífico. Después de ese año llegaron jugadores que yo había tenido mucha cercanía con ellos, no había convivido, como Luis, como Figo, que habíamos jugado muchísimo en contra. Y ahí pues hicimos también buena conexión, y ¿no? Después jugadores al final que eran muchos de mi quinta, un poquito más mayores. Guardiola, Sergi, Xavi Ferrer son jugadores que son 2 añitos más mayores, que eran 2 años más mayores que yo, siguen siendo, afortunadamente. Y al final, bueno, pues fue todo muy, muy fluido. La gente que había un poco más mayor era buena también. Yo los vestuarios del Barça, al final la gente mejor que yo me he encontrado en estos equipos, los equipos importantes, la selección tal, son después los más normales, los mejores. Después hay por ahí gente que no ha hecho nada y que no está, y que no, pues me dice, pero ¿de qué va? Pero al final los más grandes que te encuentras son los más normales, ¿eh? Suelen ser la gente más normal, suelen ser la gente, por lo menos lo que yo he vivido en ese aspecto. Y ahí ha sido así, ese año, el año después, Fernando Couto, Vitor Bahía, o sea, un montón de jugadores, todos los que te pueda decir, jugadores que han hecho carreras importantes, tengo un recuerdo magnífico de ellos. Y alguna vez, como nos coincidió ahora, o sea, ves que sigue siendo un poco igual. Son gente que son así. Al final son especiales porque ahí no llega cualquier jugador. Tienes que tener una serie de cosas
Pues son los más normales. O sea, no recuerdo una adaptación, no recuerdo el decir, joder, me está costando esta gente. Al contrario. Sí, que realmente mucha gente seguramente, la gente de fuera pensará que es totalmente Sí, al revés. La gente es al está revés, muy sí, guay, en esos vestuarios, la gente no debe ser normal, la gente debe ser muy especial. No sé ahora, Buah. No sé ahora. Hablo de Real Madrid, Barça u otros equipos, no sé ahora. Pero yo lo que viví fue eso. No, realmente luego vienen aquí gente y cuenta gente que ha jugado a niveles pues como tú en otra época, pero también en equipos grandes, y luego nos cuentan lo mismo realmente. La gente se pensará que la gente que está en el Madrid, en el Barça, en el Atleti, en los equipos grandes, no se va por la tarde a cenar juntos, o no se va a tomar algo juntos, o no hace vida. Teníamos un punto, no sé, eso es verdad, con esos equipos teníamos un punto más accesible que lo que puede haber ahora. Pues yo ahora lo veo, lo percibo y no sé por qué motivo hay esa tan hermético en ese sentido. Supongo que tendrá sus motivos también, porque lo son, ¿eh? No lo sé. Pero en esa época, aún habiendo una diferencia también, no era fácil tampoco. Al final, bueno, pues son equipos que son un poco más... Pero yo creo que había otra cercanía, un poco otra... Bueno, con los también. jugadores eran, no sé, aún siendo jugadores que todos venían cada uno de sus sitios siendo importantes, ¿no? Bueno, también lo que hablamos, a veces el tema de las redes sociales, el tema de todo eso. Bueno, esto claro. Cuanto más ojos, claro, más malinterpretaciones. Claro. No, eso claro. sí. No, el tema de las redes que has tocado, en ese sentido sí. Ahora, claro, en esa época... bueno, tú piensas que en Barcelona hay periódicos que tienen que rellenar, o tenían que rellenar 20 páginas diarias. Claro. 20 páginas diarias, hay que decir cosas, ¿no? Cosas que sí, cosas que no tan sí, ¿no? Que no tan sí, claro. O sea, es importante. Yo tengo una anécdota, el primer partido con Johan, de pretemporada, y Luis venía de jugar en el Sporting Lisboa, jugaba por detrás del delantero, igual que yo, jugaba por detrás del delantero. Para nosotros el Barça jugaba 4-3-3, como bien sabéis. Claro, lo primero que hace es tirarnos la pierna cambiada a él y a mí. Entonces hay un periodista que nos pregunta y nos dice cómo nos encontramos. Decimos, bueno, estamos ahí, nosotros venimos de jugar en otras posiciones. ¡Plac! Al día siguiente. Ángel Cuellar, Luis Figo, no están contentos sus posiciones. Claro, nosotros cagados, con todo el miedo, nos fuimos directamente, hablamos, y hay que hablar con el míster, porque tal. Y claro, Johan como era, y le decimos a míster que esto no lo hemos dicho nosotros y pues, lo han malinterpretado. Y me dice, a mí no me digáis nada, decírselo al periodista que os lo ha dicho a mí. O sea, en plan, ¿no? ¿Qué pensáis? ¿Que había venido aquí a decir ahora? No, ya sé que vosotros no lo habéis dicho. Claro. A mí no me cuentéis historias. Te decírselo al periodista que se lo has dicho, que lo diga él. En plan, me da igual. A mí con guerrillas al campo. Un genio figura. ¿Te cambió mucho la idea de fútbol, la idea de juego con Johan? No es fácil. Tú piensas que en España se ha jugado 4-4-2 muchísimos años. No uno ni dos, sino todos los equipos. La vieja escuela que se dice. 4-4-2, que es un sistema que es muy ordenadito, que está muy estructurado a nivel posicional, y desde ahí, en la mayoría de ellos, eso de propuesta de juego, bueno, el que tenía mejores jugadores, el que era más rápido, el que era mejor, parecía que jugaba mejor, pero no era eso. Era todo ahí ordenadito y te voy a robar y de ahí salgo. Eso ha sido el fútbol español muchísimo tiempo. Claro, pues llega alguien que tiene los extremos abiertos, que hay que escalonarse por dentro, que te quiero apretar arriba. Claro, al final, todo eso son matices que este hombre, bueno, fue un poco el que inició o el que propició toda esa nueva vertiente que no viene de él. Eso ya viene de la Holanda del 70 y pico, con Rinus Michel, sistemas evolucionados y que al final, pues bueno, si quieres decirle el sumum de todo eso puede ser Pep, pero Pep se preocupa de irse a hablar con Bielsa, pero no se preocupa de ir a hablar con Bielsa y todo esto para ver cómo perfecciona eso, sino cómo defensivamente no tenía que sufrir el Barça de Johan a la espalda, que tenía a Xapi y a Sergi, que eran dos balas, y que estaba Koeman, que era un poco carreta rociera, por decirlo de alguna manera, porque para ir para atrás le costaba. El Barça al final sufría como ahora. Ahora estamos viendo una versión con Hansi Flick que es un poco talibanizada, por decirlo de alguna manera, en ese aspecto, pero que también tiene su matiz, pero era algo así. Entonces, claro, dejar esos espacios atrás, eso no existía, olvídate, eso era todo bien colocaditos ahí, 1-4-4-2 y fuera. Entonces, claro, meter todo ese matiz de los tíos por fuera, pierna cambiada, escalonados por dentro, incluso en puntas, que en el Barça Johan ponía muchas veces a Vaquero en punta. No, falso 9, ahora el falso 9 con Messi. Esto viene
Viene de ahí. Sí, sí. De ahí esa escuela, perdón, que el Barça la compró, la perfeccionó, la sigue, pero ahora está absolutamente evolucionado y el que digamos, le dio esa estabilidad defensiva fue Pep, desde ahí ahora hasta hoy, ¿no? Pero claro, imagino que también a nivel individual para ti sería como muy atractivo, ¿no? Es decir, Claro. poder vivir ese fútbol para el jugador. Claro, tienes más el balón, que es con lo que tú quieres, que es lo que tú quieres. Hay jugadores que Y se con jugadores de sienten... tu perfil, además. Claro, hay jugadores que sin el balón están, no que estén más cómodos, pero pues bueno, pues en ese ámbito no tienen problema en hacer otras cosas, pero para los que queríamos el balón constantemente, pues Maravilla. era una maravilla. Y aparte, si tenías que hacer algo, no, tienes que soltarla, vale, es verdad que había una serie de matices a la hora de soltar la pelota, pero cuando venía el balón fuera era 1 para 1. Vete a por él, y a por él, y libertad y vete a por él. O sea, entonces, claro, era como una liberación guay, ¿no? Y todo el tema que ya os habrán hablado mucho, de los rondos, de los juegos posicionales, de todo esto. O sea, el Barça, la pretemporada con Johan, eran 3 sesiones. La primera eran 15 minutos de carrera continua, por la mañana, a las 11 o las 12, y automáticamente el primer día con el balón, rondo, juegos de posesión, y por la tarde un partido, desde el primer día. Partido que de inicio tenía poca exigencia, porque, claro, y ahí apareció la figura de Paco Seirulo, que habréis escuchado hablar con él. Paco Seirulo ha sido la eminencia más grande que hay a nivel, es un precursor de muchísimas cosas. Podéis informaros si no tenéis mucha claridad de quién es, pero Paco Seirulo es la referencia de cualquier preparador físico actual. Te va a decir que Paco, el libro es escrito con un precursor de muchísimas cosas, que no viene ahora a pegar la chapa con eso. Pero Paco estaba con nosotros en los primeros ejercicios de coordinación, todo esto que en esa época decía, ¿qué haces? Y hacíamos ejercicios, o sea, un poco tareas de prevención, todo eso para no lesionarte de inicio. Pero son gente, esa época es un club, la gente que había que inició algo que ahora mismo está muy perfeccionado, pero que En esa época era en impensable. esa época la gente no entendía de qué había. Te hablo de ejercicios de coordinación que decían, ¿qué hace? Ya. Pero que todo tenía sentido. O sea, Sí, pero que son sentido que se demostró con los tiempo, años después. claro, Claro, y años lo con el tiempo. adaptaron, sí, sí. claro. Sí, pero que en el momento de pensar. ese momento cuesta, sí, sí, claro. Ya Claro. no contó Celades cuando estuvo aquí, tío. Bueno, Albert apareció, estábamos ahí, apareció con esa jornada, ¿no? De Iván de la Peña, con Celades, con Rullet, chicos magníficos. Albert es un chaval, sigue siendo un chaval encantador, pero aparecieron ahí, eran chavales maravillosos, pero sí, Claro. con Albert tuve también la suerte de compartir. Y ahí esos años tú a nivel, porque tienes lesiones, Sí, ¿cómo la primera. lo recuerdas? ¿O... Bueno, complicada porque ese año aparte estaba en la Eurocopa, Inglaterra, en la que yo tenía mucha posibilidad de estar. Y de hecho esa primera convocatoria, el día que me lesiono, creo que vamos Nadal y yo solo a la selección. Yo me lesiono en Valladolid. Y ahora mismo lo recuerdo como diciendo, joder, puedes verlo de diferentes maneras, ¿no? Un infortunio grande, importante, pero en esa época yo no recuerdo haberla tenido. Yo recuerdo haberme puesto rápidamente las pilas. De hecho, me recuperé muy rápido por la técnica que me hicieron y por cómo trabajé. ¿Qué fue? Fue el cruzado, pero volví a los 6 meses, una cosa increíble. Me volví muy pronto, 6 meses y medio, debuté además contra el Betis en Nou Camp y después me dio tiempo a jugar ese año, a hacer goles, o sea, ahí tuve todavía la posibilidad de hacerlo, pero ahí pierdo esa posibilidad, por ejemplo, de estar en la Eurocopa. Ahora con el tiempo de que pasa mucho tiempo, lo que te decía antes, ¿no? Dices, joder, la carrera de los futbolistas son las que son y la puedes ver de forma positiva en sentido de ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. O sea, ¿puede ser mejor? Sí. ¿Podría haber sido peor? También, porque a lo mejor si me pasa 6 meses antes, no tengo la suerte de estar 2 años en el Barça, que después, bueno, me fui también no diciéndome que se me tenía que ir, fueron otros motivos, si quieres después lo comentamos. Pero sí, que viene como viene y que al final... Viene como viene y ahora dices, bueno, pues tuve la suerte de estar 2 años ahí, pero es que también tienes la suerte, es que cuántos jugadores quieren estar ahí y no pueden estar. Si te dice, oye, mira, le preguntas a muchos jugadores, ¿tú vas a querer estar 2 años en el Barça habiendo tenido este problema de inicio y tal? Y a lo mejor el 80% te dice, sí, quiero estar. Aún teniendo una lesión por medio. Es decir, jugar en el Barça o estar en el Barça a 2 años, no todo el mundo tiene esa suerte. Eso lo ves ahora con el tiempo, pero también dices, joder, en ese punto de decir qué mal momento. Yeah. Pero después con el tiempo lo ves de otra manera. Al final todo pasa, lo relativizas y lo ves de otra manera. ¿Y cómo llegaste tú? Porque ahora vemos que hoy en día la recuperación de un cruzado
pues con todos los medios que hay, con todo el avance y eso, pues, hombre. Pero en esa época no sé si sería muy normal una recuperación tan rápida. ¿Y cómo lo afrontaste tú, sobre todo a nivel mental, de prepararte? Ahí ya existían las buenas recuperaciones de cruzado. Quiero decirte, no dejaban, como antiguamente, o bastante más atrás, como te rompieras la rodilla, era sinónimo de que no pudieras prácticamente seguir o sigues en mal estado. Y hay muchos casos en ese aspecto. Yo tuve después mucho tiempo para jugar y yo me fui cuando quise y no he tenido problemas en ese sentido. A mí me operó el doctor Borrell, después se hizo de la mano más de Ramón de Cugat en ese aspecto, y la recuperación con Joan Malgosa, que también fue magnífica, y el tipo de operación que a mí me hicieron, yo ya no tenía el cruzado posterior ya de antes. Hace mucho tiempo tuve un problema de más pequeño y no tenía el cruzado posterior, o sea, tenía un poquito más de cajón en la rodilla, y me hicieron una técnica que ahora ya no se hace con el semitendinoso, ahora se hace de otra manera, rotuliano y todo eso. Y es una técnica que te deja un poquito más de laxitud en la rodilla en el futuro. Quiere decir que a muchos años vista puedes tener más problemas de cartílago por el roce y tal, pero que sí recuperabas un poquito más rápido. O sea, ya se hacían cosas bien con el tema del cruzado. De hecho, hay doctores eminencias que hasta hace poco han seguido haciendo esa técnica y sigue, bueno, y ya eso hay un debate muy diferente. Después tuve la derecha y la derecha tuve otro, pero tardé más en recuperarme, pero me dejó más estable, digamos, la rodilla. O sea, ya ahí te recuperabas bien y podías seguir, y de hecho seguí, no tuve ningún problema. A la larga sí, a la larga te deja un poquito más problema, pero en esa época ellos querían que yo estuviera cuanto antes y en el mejor estado. Claro, que yo al final tenía un futbolista parado y más en esos equipos costaba, o sea, era Sí. Es normal que quieran recuperarte. O sea, han pagado por ti. Hombre. Claro. Y tú también querrías, que también el jugador. Claro. Hombre, no, a es veces una creemos que es solo la presión Claro. del club y los jugadores quieren estar lo antes Yo no posible. dije cómo quería que me operaran, pero claro, ahora lo entiendo. No conozco a un jugador que crea que no, todavía le falta esto. No. Todos quieren estar lo antes posible. Hombre. Vamos. Y más tú, que imagino que sería una oportunidad para ti. Joder, me acaba de fichar el Barça, quiero demostrar para poder triunfar ahí, ¿sabes? Que no es el segundo año como sería ahí, después de toda la lesión. Como ya lleváis viendo todo este tiempo, Protector nos acompaña día sí y día también, porque nosotros lo tenemos muy claro. En el fútbol, ganar o perder, jugar más o jugar menos es muy importante, pero lo verdaderamente importante y necesario es cuidar tu salud. Y gracias a nuestra cinta de protección Protector podréis ir seguros a todos vuestros remates, a todos vuestros choques y sobre todo podréis estar tranquilos en vuestro día a día, tanto entrenando como jugando. Es totalmente reglamentaria y bastante cómoda, por lo que no hay muchas excusas. Os dejamos el enlace en la descripción para que os podáis hacer con la vuestra. Seguimos con el capítulo. Bueno, el primer año es ese, me da tiempo a... ¿Acabas jugando? Me da tiempo a jugar, a hacer goles. Bueno, estoy ahí. La verdad que, bueno, arranca el segundo año, arranco limpio, perfecto, de inicio, y ahí decía Johan que se va. Decían que se va. No sé si, bueno, toda la polémica, o no sé si polémica, pero no sé, le invitan, se va, bueno. Johan deja esa etapa y aparecen Mourinho y Bobby Robson como cuerpo técnico, y ahí arranco bien. O sea, arranco jugando y bueno, y hay un movimiento extraño que a mí me sorprende bastante, y es que quieren firmar en diciembre a Munique. A mí me ponían en banda izquierda, una posición que a mí nunca ni la he tenido, ni era algo en el que me encontrara muy a gusto, pero bueno, ahí me desenvolvía, tuve mis partidos y firmaron a Munique en ese sitio. Jugador para el Barça, entendemos que a nivel talentoso justito, pero bueno, él hizo allí su trabajo, era aguerrido y bueno, y a mí ese movimiento me sorprendió, y es verdad que por la juventud ahí en ese tramo entró en conflicto con ellos, sobre todo con Bobby Robson entró en conflicto. Con Mourinho era más conciliador, no era el Mourinho que conocéis ahora, que se conoció después, y ahí entré en conflicto con ellos. Claro, el perjudicado automáticamente es el jugador. Eso fue lo que ocurrió en definitiva, y es verdad que el conflicto es importante, es un enfrentamiento importante con él, y bueno, y ahí pues a lo mejor quizás
en otro momento, con otra psicología o de otra forma, podían reconocer a un chico joven de 23, 24 años que se puede equivocar y que así fue. O sea, es una equivocación realmente mía, ¿no? Por entrar en ese enfrentamiento, porque al final perjudicado es el jugador y ahí tengo más dificultad para poder jugar. Al año siguiente ellos se van y a mí me comunica el Barça, entra Van Gaal. Y ahí es verdad que el Barça me comunica que a mí Van Gaal no le ha dicho que no me quieran. Y es verdad que ahí pues tampoco tuve una presencia a nivel de representante o un padre que te dijera, vamos a ver, el Barça no te ha dicho que no te quiera, tienes 3 años más de contrato, ¿dónde vas? Y ahí es cuando hacemos un contrato de vuelta con el Betis, largo. Y bueno, y es igual precipitado, dices, por tu parte. No sé si precipitado, pero sí es verdad que tenía 3 años más de contrato. Quizás el primer año tengo el problema de la lesión, el segundo ocurre esto y el tercero debería haber empezado de forma limpia y decir, bueno, vamos a ver qué pasa, porque te quedas con la cosa de decir, hostia, voy a intentarlo y vamos a probar aquí a ver qué ocurre. Eso, por ejemplo, sí es algo que con el tiempo lo he pensado y pesa. Pero al final uno tiene que, como todo en la vida, tomas decisiones que tienen una consecuencia que quizás si hubiera tenido por detrás alguien que dijera, oye, párate, vamos a hacer esto, pero ahí en ese aspecto el Betis me dio un contrato largo, yo no vi mal volver a casa y bueno, acertado o no lo sé, pero... Es entendible lo que dices, pero cogiéndolo bajo el contexto de que vienes de un año en el que has tenido un problema con el míster, estás fumado y piensas tú durante todo el año, joder, ¿qué hago aquí? No juego, no sé qué, no sé cuántos. Y es normal que tu cabeza haya pesado durante mucho tiempo querer salir de ahí. No recuerdo estar quemado, ¿eh? O sea, no recuerdo estar quemado de decir, joder, me quiero ir de aquí. No recuerdo eso. O sea, no recuerdo decir... Pasa que al final volver a casa, me llamaban compañeros, vente para acá, que hay tal, no sé qué. Ese año llegó Luis Aragonés, había un equipo también precioso. Y bueno, a mí como que tampoco puse impedimento. O sea, no puse impedimento. Pero visto con el tiempo, es verdad que podía haber dicho, joder, voy a esperar este año. A ver si me pego un año, veo realmente que esto es así y si después la cosa veo que por el motivo que sea no tienes esa capacidad. Yo estoy convencido de que si preguntamos a muchos agentes, muchos jugadores y tenemos una muestra grande, yo creo que todos pueden decirte que deberías haberte quedado ese año, yo creo. Posiblemente y está bien pensado. O sea, sí, totalmente. Lo que tú dices está bien pensado. Sí. Sí, o sea, sería quizás lo más lógico, ¿no? Sí. Se cambia de entrenador, tienes 3 años de contrato, sobre todo por lo de siempre hay tiempo de salir de un grande. No, y que al final tú o alguien fuera capaz de reconducirte y decir, oye, tío, vale, esto es así, pero Claro. Hay que manejar esto, hay que hacer esto. Esto hoy seguramente ocurre. O sea, posiblemente jugadores ahora que todos sabemos que tienen actitudes tal, esta gente, como decíamos antes de la estructura de alto nivel, seguro que tienen alguien que dice, mira, por aquí, por allí esto no va así, esto es así, esto es así. Entonces tú vas ordenándote. Esto antes era más complicado. Claro, es que muchas veces lo hablamos y no lo hablamos por hablar el tema del entorno, ¿eh? O sea, que es que no es una tontería y la gente se piensa que a lo mejor es en categoría normal y no en máxima élite. Es que estamos hablando de todo un Barcelona en el que tomas decisiones que hay veces que es necesario tener a alguien detrás porque te pueden solucionar la papeleta y pueden hacer que tomes una mejor decisión. Es que es una realidad, ya sea padre, ya sea gente, ya sea quien sea. O sea, después de 23, 24 años viviendo solo. Eso es. Tus padres están allí, tampoco están en Sevilla, tampoco son... no es un tío muy de fútbol para que te diga... Le gustaba el fútbol, pero no alguien que te diga... Sí, que a lo mejor no se mete tanto en esas decisiones. No se metía tanto. O sea, dependías de otras cosas, dependías de tu madurez, pero sobre todo dependías de las agencias de representación. Claro, es que con todo lo que habías pasado... Yo siempre lo defiendo tú cuando tomes una decisión, ¿qué te cuesta preguntar a diferentes personas, diferentes perfiles, que no tengan ningún tipo de incentivo en decirte una mentira o una verdad? O sea, pero eso lo piensas desde una cierta madurez, claro, o cuando tienes una edad en la que tú dices, claro, tú ahora eres capaz de pensarlo. Lo pienso ahora, yo tengo 28 años, lo pienso así, claro. Yo cuando con 20 años me sacan de un equipo y la realidad es que no me dejé aconsejar bien, no tomé una buena decisión y ahora lo pienso. Y en esa época dije, sí señor, me voy. Claro. Sí, es que es así, al final. Pero bueno, lo que dices tú, también pues son decisiones que se toman y que es el fútbol, o sea, tanto para bien como para mal. O sea, igual te puede salir bien la papeleta, ¿sabes? Y que estás volviendo a tu casa, también te digo, no estás yendo, o sea, estás volviendo al Betis en primera división, donde has sido muy feliz.
A ver, después de que lo analizas todo, en general, no es por saltarnos pasos, pero cuando lo analizas todo en el tiempo, en un tiempo en el que ya como yo ahora que juego a pádel no juego al fútbol porque no quiero, hace tiempo que entendí que lo que yo pensaba y que quiero hacer me provocaba más lesiones que otra cosa, te quedas con la parte romántica, con la parte esencial, que es el juego. No te quedas con, joder, qué mala decisión, tal. Al final piensas y dices, a mí me ha encantado jugar al fútbol siempre. Me ha encantado. Yo ahora no juego, pero no hay semana que no pase que me sueño que hago una jugada, que meto un gol. Y al final eso te lleva a pensar, al final vivir más tiempo no te da saber más, te da haber vivido más cosas y te quedas con eso, o sea, el juego, la parte romántica, la parte... Pero el juego te hablo en el Nou Camp, en el Villamarín o en tercera división, como jugué después de 2 años, o cuando jugabas en la calle. Te quedas con el juego en sí, lo bonito que es haber jugado al fútbol. Da igual la categoría. Yo ahora cuando pienso y veo jugadores chicos que juegan en otras categorías, pues que es jugar al fútbol. ¿Qué es jugar en primera? ¿A jugar en primera? ¿A jugar en tercera? Da igual. Es juego. Es que hay mejores jugadores, me da igual, es juego. O sea, te quedas con el juego. Si te gusta jugar, has jugado al fútbol. Y al final dices, joder, me hubiera gustado jugar el chico que haya estado en tercera red o en regional o no sé qué. Pero si tú has jugado al fútbol siempre y te ha gustado jugar al fútbol, cuando pasa mucho tiempo, al menos en mi caso, te quedas con lo esencial, que es el juego. Y entonces todo eso al final, pues eso relativizas ahora con el tiempo, todo eso lo estoy recordando con vosotros, pero al final te queda, no te quedas con la cosa, joder, si pude haber hecho esto, pude haber hecho aquello, ahora lo recuerdo con vosotros y os lo cuento. Y con el tiempo, claro, es que creo que cuando eres profesional o quieres ser profesional, pierdes el gusto por el juego. O sea, como que entran otros factores a tener en cuenta y ya no disfrutas tanto. Yo no sé si te llegó a pasar con el paso del tiempo el dejar de disfrutar tanto el juego. No, vamos a ver, es un salto al vacío eterno, quiero decirte. ¿Sí? Yo le comentaba a mi hijo hace poco que está ahora un poco en esa transición, va a entrenar con el filial, ha jugado partidos con el filial, tiene un contrato en División de Honor, está ahí en esa transición y yo le dije... Tienes que ser claro con él. O sea, yo dejé no de disfrutar, pero mi conciencia de dejar de jugar en División de Honor a estar en ya digamos con ellos cambió totalmente. O sea, no es que no disfrutes, pero no disfrutas igual. O sea, se acaba. Se acaba, porque empiezan las tensiones importantes, las tensiones de cuando tienes contrato porque tienes que mantenerlo, si no lo tienes porque lo quieres tener, porque vas a acabar contrato, porque me he lesionado y tengo que estar respondiendo. Todo es un estrés inacabable hasta que tú dices no juego más al fútbol, pero completamente de acuerdo contigo. O sea, hay futbolistas que por tramos te van a decir que están disfrutando cuando están en élite o cuando están a nivel profesional, pero si la mayoría de ellos les pregunta y son honestos, te van a decir que el disfrute es poco. Totalmente de acuerdo. Pero el que es honesto, yo no quiero hablar en boca de ellos, pero es así, o sea, porque la responsabilidad, la tensión, la presión, todo esto que te estoy diciendo es infinita, como digo, un salto al vacío que no acaba nunca. Totalmente. Ahí, Ángel, antes de volver justo a la etapa del Betis de vuelta, ¿notaste mucha diferencia ahora que hablamos del juego? Esa gente del Barça, esa filosofía que teníais, tú a nivel, ya te estoy hablando, tú a nivel deportivo, a nivel jugador, a nivel mediapunta, extremo, en ese nivel, ¿cómo te recibían los balones, los jugadores que tenías alrededor? ¿Se notaba la diferencia? El Betis tenía un muy buen equipo en esa época y trajo, o sea, tenía muy buenos jugadores. Desde que... ¿Recuerdas ahí alguna conexión especial con alguno o en los entrenamientos? Bueno, primero, Luis Aragonés ha sido siempre un entrenador, la última etapa quizás menos, sobre todo en la selección, por la propuesta y todo eso, ¿no? Que ya venía de una inercia anterior en la que jugaba muy bien, pero ha sido netamente contragolpeador. En ese sentido, él es un poco más de la antigua escuela, era de la antigua escuela en ese sentido. Y el Betis ahí, cuando yo vuelvo del Barça, tienes que adaptarte otra vez un poco a eso, uniéndole a que Luis no jugaba con media punta. Eran 2 puntas, 2 tíos por fuera, 2 centrocampistas, ahora 4-4-2. Entonces yo ahí tengo que volver otra vez a encontrarme. Yo no era un futbolista de banda, yo no era un jugador de larguísimo recorrido de ida y vuelta. No era un jugador excesivamente aplicado defensivamente. A mí Lorenzo Serra Ferrer me encontró esa posición por detrás del Toro Aquino,
ese año, en la que yo iba a jugar a Barcelona y me decía, sombrea a Guardiola, no le dejes recibir, y yo sí era capaz de entender esas cosas. Pero después en lo que es un ida y vuelta de ese tipo, yo no era un jugador así. Entonces ahí, con Luis, eso me costó. De hecho, me costó y tuve que... Yo venía del Barça, tenía que ser un hombre importante, me costó otra vez encontrar mi momento, mi punto en ese aspecto. De hecho, tenía que hacer esfuerzos muy grandes y me costaba incluso lesiones musculares porque, claro, yo no tenía ese perfil. Joaquín, por ejemplo, que es un chico que apareció con nosotros en esa época con un largo recorrido, con capacidad para hacer por banda, alarga su carrera. Esto no es nuevo, lo sabéis vosotros igual que yo. Cuando en su etapa, digamos, final, Quique Setién entiende este juego de posición, lo pone por dentro, le libera de esfuerzos grandes y Joaquín alarga su carrera hasta lo que lo alarga. Ahí tenéis un poco el símil al revés, un poco, ¿no? Yeah. Y esto es importante, sobre todo para un perfil, porque Joaquín sí es capaz de adaptarse a esos largos recorridos. En su etapa final, si le hubieras metido esos largos recorridos, Pues posiblemente se hubiera tenido que ir antes. Pero eso, como tiene la capacidad de jugar por dentro también, y tenía ese juego asociativo y tenía esas virtudes, consiguió adaptarse a eso. A mí me costó muchísimo más. Y entonces ahí tuvimos... Sin embargo, al año siguiente, antes de que se fuera, cuando nos llamaron, que estábamos concentrados y dijo que se iba, porque con Lopera no es fácil convivir y Luis también tenía su carácter, ahí sí recuerdo hablar conmigo y decirme, ¿tú dónde quieres jugar? ¿Dónde te encuentras bien? Y yo pensaba, joder, mister, un año y nos ha costado entender esto, ¿no? Y yo dije, plac, este es el mío. Digo, otra vez vuelvo y tal, pero no se le cruzó el A con el B, el cable, y nos llamaron un día a la 1 de la mañana, estábamos concentrados, estábamos dormidos, una reunión, ¿qué dices? En pretemporada, que además se corría como animales en esa época. Todos muertos, nos bajaron y allí nos decidieron que se va, que no voy, que no sé qué. Y ahí Luis se fue y bueno. Pero así de... Sí, bueno, es que Luis era un hombre... Todo el jugador que haya estado con Luis, lo primero que te va a decir es que es muy difícil independientemente que te guste más o menos lo que hacía o cómo jugaba o su propuesta o lo que fuera, pero es un entrenador élite en ser honesto y consecuente con lo que dice y lo que hace. O sea, Luis te va de frente y si vas en ese camino, perfecto. Y si no vas, ya vas a ver que te vas desviando. Entonces, en ese aspecto Luis era alguien muy, muy coherente. Entonces, el jugador cuando tiene eso ya no hay nada que reprocharse porque lo que ves es lo que hay en ese sentido, ¿no? Y con Lopera eso no era sencillo. Con Lopera era un poco todo lo contrario. Lopera te decía esto, mañana aquello, y cuidado si lo que te decía no tenía nada que ver con la realidad. Entonces con Luis ahí yo creo que demasiado aguantaron. Yeah. ¿Luego quién viene después de Luis? ¿Clemente? Clemente, efectivamente. Clemente está ahí. Y con Javi ya había sido yo internacional. Claro, es el que te llevó a pero tú piensas que Javi, lo de los medias puntas, o sea, a mí me tuvo que llevar a la selección. Yo muchas veces ahora pienso, joder, ¿cómo me llevó a la selección? Porque claro, Javi era, pues eso, ¿no? Todo el mundo recuerda los Alcorta en el centro del campo, Alcorta Nadal, en algún partido que otro. Y claro, yo salía cuando iba a la selección, estaba Emilio Amavisca y yo jugaba ahí por fuera. Digo, no entiendo. Julen, claro que Julen era un tío, pero claro, Julen se inflaba a hacer goles en el Atleti, pero Julen era un digamos, media punta también, como podía ser yo, pero con un perfil diferente, de una forma de jugar diferente, podía jugar más arriba, yo no tenía. Entonces con Javi digo, bueno, vamos a ver otra vez, vamos a intentar adaptarnos, pero ahí es donde me viene otra vez el segundo cruzado, en la derecha. Sí. ¿Y ahí cómo lo tomas tú eso, no? De la misma manera, digo, ¿Sí? hay que sacarlo. O sea, no piensas más allá de... No recuerdo hundirme, eso sí lo tengo nítido también. Digo, bueno, lo hiciste una vez, lo vas a hacer otra vez, no pasa nada. Y ahí lo saqué, me operaron en Sevilla, operó Madrigal, que era del grupo me había trabajado con Guillén aquí, con Pedro Guillén, y magnífico, me operé ahí, me vine a recuperar aquí a la Clínica Centro de Madrid. Me recuperé y otra vez. Hemos hablado antes del tema de lo de dar importancia al tema de alimentación, preparación física. ¿Tú durante tu carrera has sido muy consciente de ello o antes no será tan consciente? ¿O tú a lo mejor por el tema de lesiones has tenido que ser más consciente a lo mejor que tus compañeros en esa época? ¿O no lo era. Sinceramente no lo era. O sea, no comía mal.
De hecho, yo desde los 15 años ahora, la edad que tengo, he pesado siempre lo mismo, pero no es lo que pesas. Es cómo está tu músculo preparado para que tú puedas hacer depende de qué esfuerzo. Yo ahora recuerdo, por ejemplo, muchísimos partidos, minutos 70 se me subían los gemelos. Y otra vez lo mismo. Posiblemente, que lo hablamos ahora muchas veces con compañeros de esa época, digo, joder, no sé si hubiéramos sido mejores jugadores, pero sí habríamos estado en mejores condiciones para competir, eso seguro. Posiblemente si a mí me hubieran detectado eso en ese momento, en la época actual, posiblemente habría algún tipo de suplementación, de entrenamiento preventivo que me hubiera quitado que los gemelos de minutos 70 para arriba, gemelos 70, de mucho tipo. Estoy completamente convencido, porque yo me encontraba bien físicamente, o sea, yo estaba a nivel cardio, estaba perfecto, me lo notaba, pero los gemelos empezaban a subir. Y ahí automáticamente, claro, se detecta y en muchos momentos, pero yo era un momento del partido en el que me encontraba a nivel, porque ya vas cogiendo el segundo, el tercer aire incluso, que todo el mundo sabéis que cuando entras faltando 15-20 minutos, pegas 2 carreras, el aire no entra, se hinchan las patas y tú dices, y la gente dice, pero ¿cómo no corres? Joder, que llevas 15 minutos en el campo. No corro, no, es que tengo el ácido láctico que me sale por las orejas y no puedo pegar una carrera más. Todos los que habéis jugado lo sabéis. Entonces cuando coges ese segundo aire, pues yo ahí me encontraba magnífico, pero y lo que tú dices, seguramente se hubiera comido mejor o de otra manera. Mi madre era una señora que la mujer hacía lo que podía. Yo no tenía un nutricionista. Mi hijo ahora, que es un proyecto de jugador, lo máximo que ha estado son 3 meses el año pasado con Bordalás, pero bueno, ha estado a punto de debutar, pretemporada con el filial, está con el filial, juega con el División de Honor en un partido, o sea, es un proyecto de jugador. O sea, mi hijo tiene nutricionista. No, otra cosa no, pero con Pepe, nutricionista y preparación física, vamos. Quiero decirte, él tiene su nutricionista, él tiene sus entrenamientos paralelos ahí con los chicos de Prime Sport, que son magníficos. Un saludito. Hombre, por favor, que hay que contar, son la leche. O sea, van aquí. O sea, yo esto no lo he tenido. O sea, si hubiera tenido eso... O sea, pero entonces se normalizaba. Entonces, a lo mejor, el hecho de, tú decías, en el minuto 70 se me subían siempre los gemelos. Entonces, pero no yo sabía nada, que había... ¿no? En plan, no, lo que no tenía era la información de por qué pasaba. Claro. Los campos eran otros, también estaban bien, ¿eh? No estaban mal. Pero algunos mejores, otros peores. Hoy día, si el campo, ya sabéis, no tiene... No vamos a pegar ahí una chapa de ingeniero agrónomo, ¿no? O agrícola, lo que sea. Agrónomo. Si el campo no está, todo esto ayuda. O sea, ayuda. Sí. Los campos antes pesaban de otra manera, o sea, tu musculatura funcionaba de otra manera. Mi constitución, en ese aspecto, era un jugador de esfuerzo explosivo, de esfuerzo repetitivo, me ofrecía mucho. Pues a lo mejor alguien que te diga, oye, mira, este esfuerzo... hazlo de esta manera. Yo ahora veo, por ejemplo, y veo que los esfuerzos de alta intensidad son repetitivos, pero veo que no son esfuerzos cuando hay que hacerlos. Yo antes hacía esfuerzos constantes para ofrecerme. Es decir, es otra dosificación del esfuerzo. Sí. Ahora son mejores físicamente, pero también tienen mucha más información en ese aspecto. O sea, yo no soy consciente de haber comido mal. Es que era lo que conocía. Yeah. Es que en ese contexto no es comer mal, es comer. Es comer. Ya está. Claro. Ahora comer mal es... Incluso puede ser como... O sea, comer mal podría ser comer muy normal para una persona. Sí, sí. Corriente. Totalmente. Muy normal. Eso sería comer mal para totalmente. un élite. O sea, totalmente. 100%. O sea, mi hijo lleva la comida... súper finos. Súper finos. Mi hijo lleva la comida pesada. Claro. Con un dietista, nutricionista, pero lleva la comida pesada y tú dices, es una exageración. Bueno, eso es lo que tiene que hacer no para ser jugador, sino para tener la opción de ser jugador. Para intentarlo. Correcto. Para intentarlo, o sea, si haces eso, no vengas diciendo después, es que lo hice y no pude engancharme a la élite. No. Ten claro que esto es para tener la opción. Claro. Si no lo haces tú, lo está haciendo otro, que al final te va a pasar por la derecha. Claro. Eso es para tener la opción. Y si no lo haces, lo que tienes seguro, lo más seguro es que no lo vas a hacer. Que no lo vas a tener la opción. Eso seguro. Claro. Es el fútbol que va hoy en día, el que no lo hace... O hablamos, o eres muy especial. O eres, sí, pero muy especial. Cae, y yo creo que acaba cayendo. Por tal y como está el fútbol hoy en día, acaba cayendo. Totalmente. ¿Cómo fueron esos últimos años ahí en el Betis? ¿Por qué fue la salida y todo? Bueno, el año... Ahí el Betis desciende otra vez. Eso es, descendéis. Desciende otra vez. Ese año que yo tengo el conflicto, en este caso únicamente con el presidente... él me despide, lo que alega es que hay un bajo rendimiento voluntario. Un bajo rendimiento voluntario en el fútbol es complicado, es difícil,
Porque tú cómo cuantificas ¿de qué manera cuantificas que un jugador voluntariamente está rindiendo por debajo? Bueno, Sí. entonces esto tuvo después, que es mucho más largo, un rendimiento legal en los juzgados que al final a mí me dan la razón después de mucho tiempo en el que yo no tuve un comportamiento inadecuado, no hubo un bajo rendimiento voluntario y a mí, pues aparte de indemnizárseme de lo que son los de menos, lo importante es que se diga que esto no tenía valor. Ese año yo soy el quinto, sexto jugador que más veces voy convocado, soy el tercer máximo goleador del equipo. Quiere decir que cuando tú estás a disposición, o sea, un futbolista firma un contrato para entrenar. O sea, los jugadores cuando firman los contratos piensan que dicen, no, es que yo me han firmado para... No, tú firmas un contrato para entrenar. Porque es lo que tú puedes controlar. Lo que tú no puedes controlar es una convocatoria y una alineación. Eso lo decide él, pero tú tienes que estar preparado para eso. O sea, porque es lo que está de tu mano. Es lo que tú puedes hacer, estar lo mejor preparado posible para entrenar de la mejor manera. Después llega el sábado, te convocan, no te convocan, te pueden convocar porque tal, o pueden no convocarte porque prefiera a otro, pero eso allí se te escapa. Tú tienes que hacer lo máximo para poner en apuros al que va a hacer la convocatoria y todo eso. Entonces, si yo soy el quinto jugador, o el quinto jugador, sexto, creo, más convocado ese año del equipo, significa que he estado. Otra cosa es lo que juegues, lo que hagas, todo eso es matizable. Y entonces ahí hay un conflicto en el que pasa esto y a mí se me quitan las ganas de jugar. Eso es cierto que yo me paro después de que ocurriera eso, ese verano, y me paro y ellos me despiden, tú automáticamente no puedes estar y me paro y en noviembre... O sea, ¿te planteas el... Sí, se me ha acabado aquí, me quitó las ya ganas. no quiero... Sí, me quitó las ganas. Me quitó las ganas porque fue un palo importante. ¿Qué tendría yo? 28, que soy fatal para los años. Sí, 28. Esto, tío. Yo calculo 28. Sí, 28, 29 tendría. Ahí se me quitan las ganas. Pues, Y ahí... Nunca había escuchado yo eso, tío. Sí, pero es casi imposible de demostrar. Es que... O sea, es casi imposible. Tiene que ser para que no le dé la razón al... No puede. Lo que ocurre es que ahí ocurren una es... serie de cosas que ahora son mucho más profundas. Es un proceso largo en el que en primera instancia el juez archiva el caso. Hay cosas ahí que son gordas y feas de decir y sobre todo de demostrar, pero que ocurren porque después ese caso se desarchiva. Hablan del alto nivel del demandante por mi abogado, porque dicen que esa causa está archivada de forma, me voy a decir fraudulenta, pero de forma inadecuada. Todo eso después tienes que llevártelo al Superior de Justicia de Andalucía. En el Superior de Justicia de Andalucía tiene que haber un recurso de casación en el Supremo porque ellos presentan un recurso de casación en el Supremo. El Supremo, cuando hay un recurso de casación, como su propia palabra indica, lo único que dice es que ellos tienen que presentar una demanda que case con lo que ellos están diciendo. No existe esa demanda. Todo esto no es de un día para otro. Estamos hablando de tiempo, son años y es mucho tiempo. Y al final, cuando todo esto acaba... primero está el Tribunal Constitucional también, después de eso, que el Tribunal Constitucional no dice si tú tienes la razón o no, lo que se te dice es si a ti se te ha fallado constitucionalmente, y estos son los que dicen antes del Supremo, son los que dicen si a ti se te ha fallado constitucionalmente en algo, no dice, no, usted tiene la razón, cobre esto, no, la han echado, no. Aquí, que pasar ese recurso de amparo es leonino, o sea, va muy fino, solo pasan muy poco. Pues yo tuve que llegar hasta ahí. Y ahí automáticamente dicen, a ti constitucionalmente no se te ha hecho bien esa primera demanda. Vuelves al principio otra vez y tienes que pasar todo ese proceso. O sea, es un proceso que desgasta, es mentalmente terrible. Y a mí al principio se me quitan las ganas, en el proceso de inicial se me quitan las ganas y me dejo. Entonces me voy a Barcelona y ahí empiezo como un poco... coincido en algún momento con... fui a ver un entreno del Barça y con Pep, me acuerdo que me dice, ¿qué haces, tío? Digo, no ganas de nada, tal. Me dice, oye, vete con Emili Ricard, tío, vete a entrenar con él. Emili Ricard ha sido durante muchísimo tiempo alguien muy cercano en su cuerpo técnico. Y ahí empiezo a andar, me voy a la famosa Mola, al monte en el que van a recuperarse muchos jugadores, y empezamos a dar paseos. Y empiezo a dar paseos, a hablar con él, a andar con él, pero sin aspavientos de nada. Y me fui con Emili a estar un poquito más preparado físicamente, pero por estar, no por volver a jugar. Y empiezo a andar. Y en muchos de estos paseos me comenta
Dice, ¿qué quieres? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? Digo, no quiero hacer nada. Dice, tío, tienes que meterte en el campo otra vez. Digo, ¿qué dice en el campo? Yo no pensaba en equipos, no pensaba en nada. Todo esto había pasado en agosto, hablamos de noviembre. Y en noviembre me dice, tío, Xavi Villena es amigo mío, es el director deportivo del Nastic. Dice, ¿por qué no te vas ahí, tío, aunque sea meterte en el campo con los chicos y tal? Digo, me voy ahí, voy a probar. El Nastic estaba, creo que era último en segunda división. En ese momento habían hecho 7-8 puntos, muy poco. Y me digo, voy a probar. Y me metí ahí con ellos, empecé a entrenar con ellos. Digo, joder, empecé como a encontrar otra vez un poco el gusanillo y la alegría por volver a jugar. Ellos no me proponen absolutamente nada porque ellos ni en sueños entienden de que yo vaya a jugar ahí. Pero Xavi fue inteligente, fue arrojado y me dice, oye Ángel, ¿tú contemplarías la posibilidad de jugar aquí? Y digo, yo ya llevaba mes y medio entrenando con ellos, digo, adelante, ningún problema. Imagínate. Me hicieron un contrato importante, muy importante, hicieron un esfuerzo importante y claro, yo ni en sueño pensaban que fuera a jugar. Acabaron con 10 puntos la primera vuelta y la segunda vuelta creo que hicimos 32. Solamente el Atlético de Madrid hizo 33 puntos más que nosotros y creo que metí como 15 goles. Me metí en el Calderón, me acuerdo que hice aquí 2 preciosos, uno al Monoburgo de falta, en el minuto 92, que además ese día iba a ascender el Atlético de Madrid y yo le hice el gol y en el 92 de falta, un golazo precioso y no ascendieron. Me acuerdo que Jesús Gil, ¿pero qué te hemos hecho? Y con Neptuno acordonado, una grúa para él subir allí. Digo, tío, y al día siguiente creo que empató el Leganés y subieron ese día. Y disfruté increíble lo que hablábamos antes de no estar en superélite, no estar en tal, pero ser eminentemente feliz. Hice muchos goles, pero simplemente por jugar en un sitio en el que volví a encontrar la alegría, volví a encontrar un poco todo eso y... Joder, pero me parece una situación muy loca, ¿eh? Muy loca. O sea, al final estás saliendo Random a tope. Random a tope, o sea... Sales de un Betis, tío, en el que es el equipo de tu vida, que has estado tantos años, y sales de una situación... Con un contrato largo... O sea, yo tenía firmado un partido homenaje, Te quiero decir, un partido homenaje... Yo tenía firmado un partido homenaje con una cantidad importante en la que si ese partido homenaje no se celebraba o por el motivo que sea, la recaudación, lo que fuera del partido, no llegaba a esa cantidad, o sea, yo tenía que cobrar esa cantidad. O sea, yo tenía un contrato. Todo eso se quedó en nada en el seno, pero no por el tema económico, o sea, al final no es el tema. Es el tema del dolor que te supone no poder vivir todo eso. Claro. Pero encontrar la alegría y la felicidad en otro sitio. Sí, sí. Es como sales del sitio de tu vida. En un sitio que está como está. Que tú me dices, oye, mira, va a una universidad, digo, mira, me da igual. O sea, soy feliz, vengo a jugar aquí, pero yo iba liberado, iba en el aire. O sea, iba en el aire y ganamos, bueno, ya te digo, solo el Atlético de Madrid hizo más puntos que nosotros. Pero es que es como... sin expectativa alguna, soltarte ahí en el campo. De volver otra vez de inicio a decir, bueno, pues sentirte otra vez como en el inicio de todo, en el que después de que venir de estar una gran etapa de tu vida deportiva pasando mucha presión, volver otra vez a sentirte jugador ahí y ser feliz. O sea, yo ahora analizo con el tiempo y digo que fui muy feliz. Pues al final de que analizas las cosas con el tiempo y dices, vale, tío, puede haber sido mejor, porque al final solo parece que las carreras que están son las guays. Tío, hay otros momentos. Sí, sí. O sea, hombre, yo soy infinitamente feliz jugando en tercera división, después si quieres lo comentamos. Sí. Pero feliz a tope. Pero es que, y es que te plantees con 28 años, que supone que estás en tu momento pico de decir, la reviento, que te encuentres diciendo, no me apetece jugar más al fútbol después de todo lo que has vivido, y unos meses de reflexión de decir que no quiero más. Y de repente vuelves a ser... O sea, me parece curioso. Bueno, es estar aquí, vuelves ahí... Hay una cosa que he notado bastante como un patrón en los invitados que hemos tenido, ya más de 140. Pero se nota mucho el desgaste. Y en tu caso, tú empiezas tu carrera muy pronto. Sí. No es lo mismo que alguien que llega a la élite con 22 años. Tú empiezas con 17 años en la élite. Entonces estamos contando 5 añitos más de desgaste. Entonces luego con 28 años, por ejemplo con Diego,
que dices, tío, ¿por qué con 28 años? Tío, porque lleva 10 años en la élite. En la polla, tío. No lleva 6 Vamos a ver, años, lleva 10. Vamos a ver. Tío, yo he visto a Borja Iglesias jugar un playoff de ascenso en Segunda B, en Amadroa, Celta B, Valencia B, tío. Ya ves. Con 24 años. Claro. Sí, claro. Vosotros tenéis muchas más. Yo tengo información porque, bueno, he estado en el medio también y he visto muchas cosas, he estudiado muchas cosas, pero no por nada, sino porque me gusta enterarme y todo eso. Enis Bardi, tío, que Ya. estaba con 26, 27, que era la 7ª división inglesa. ¿A qué equivale eso? Claro. ¿Qué sería como la... O sea, que... Claro, y dices, mira, está jugando hasta los 30 y tantos. ¿Habéis tenido a y- Luisito aquí? Sí. Luisito Milla. Que sí, O claro. sea, quiero decir, de todo eso que has dicho, está igual también, o sea... Pero creo que ahí se ve que la élite desgasta mucho. Mucho. Sí, Y sí. por eso noto eso, que luego cuesta. Sí. Llega a puntos que dices, de verdad, es que otra más y es que estoy Ya. Ah, desesperado ya, ¿sabes? tío, es la Y- polla. Pero y ahí el reengancharte, por eso también la dificultad es luego volver a ilusionar. No, no, ¿sabes? sí, pero- y ser muy feliz en equipos, Claro. que ahora os contaré si queréis, o hablamos, Sí. en equipos que no tienen nada que ver con superélite, pero en equipos en los que rindo, que te cagas y en los que soy hiper feliz, tío. En una etapa media final, que tú dices... Que tío, lo lógico sería dejarte llevar, de decir, bueno, pues Ahí ya está, ¿no? ahí está lo que te digo. Sí, sí. O sea, O sea, pues ya hice- está, dices tú, he bebido 10 años a full, a Correcto. máxima élite, Ah, tío. pues bueno, me dejo llevar y con 30, pues ya está. Pero no, tú es como que te vuelves a enganchar y te vuelves a enganchar bien. Voy a enganchar bien, ahí hago Con 15 ilusión. goles, pasa que no puedo evitar... No pongo yo, o sea, no se puede evitar que el equipo descienda, que habían Bueno. hecho 8 puntos en la primera vuelta. Claro, era casi imposible. Nada, después un cachondeo, porque falló un penalti con el poliegido, tío. 1-1. Tiene un penalti y lo fallé. Todavía tiene que escuchar a alguno. Por ese penalti, tío, Sí. que no metiste, Sí, tío, sí. no nos mantuvimos. Digo, hostia, tío, Y tú no macho. sabes por los 30 y pico puntos que hemos Será ahora hecho 30 y en la pico, segunda tío. vuelta, ¿sabes? Cabrón, Y te los habéis 10 hecho que 8 yo- puntos, cabrón, en la primera vuelta, tío, y no le ganabais a nadie. No por mí, yo conseguí, yo creo que ser alguien que los chavales, claro, los chavales estaban allí, todos venían, tío, Sí, que de vieron el equipos de pizza. abajo, los chavales vieron en mí a alguien que les Joder. ayudó, yo no porque yo me creyera la rebolla, pero los chavales vieron a alguien, hostia, este tío, No, es que viene aire donde fresco. viene aquí, este tío Claro. está involucrado de una forma acojonante. Y de la forma que arranqué, primer partido lo ganamos al Oviedo 1-0, que el Oviedo estaba arriba, o Nopco, o sea, un equipo de puta madre, y ahí el equipo, y yo, claro, los chavales se agarraron, nos agarramos ahí todos, y yo conseguí, tío, tanta Pinilla, veteranos que conseguíamos tal, pero, o sea... Sí, pero que tu labor no solo es a nivel deportivo de otro que aportes, sino Claro. que dices tú, el enganchar a todo un equipo. Enganchando a un Este equipo. tío Sí, que ha joder. estado aquí, Nah, que tío. venga aquí a decir Nah, eso a muerte mola. con nosotros. Eso mola, eso a mí me mola, Sí. no porque yo me crea la leche y No, no. sea. Pero bueno, es un liderazgo así. de ejemplo, que a mí, pues en esa etapa me ha resultado la leche. Claro. En otra etapa son otras cosas, pero en esa etapa a mí ahora con el tiempo digo, me resultó absolutamente enriquecedor, tío. Claro. O sea, me resultó muy se fueron se fueron a segunda. Y ahí tuve otra vez mucha posibilidad. Bueno, si queréis hablamos de Sí. otra cosa, pero bueno. ¿Qué fue? O sea, ¿sales de ahí? Claro, ellos Ahí tuve bajáis a segunda vez. Ahí y tú- ellos bajan y claro, ellos no pueden sostener, tampoco era eso, yo estaba ya en otro punto y yo ahí tuve posibilidades, esto unía a Celta esperando que se le era Gustavo López, estuviera esperando, pero tuve el Alavés que acababa de jugar la final de la Europa League, la Copa de la UEFA, Sí. que el Alavés apostó fortísimo. Es una opción que tenía. Así fue una cagada mía, importante pero gorda, ¿eh? Ahí ni representante ni leche, no le puedo echar la culpa a nadie. Y ahí un equipo precioso además, con unas condiciones bonitas, pero yo me daban 2 y un opcional, yo me agarré a 3 años. y de- Lo estiré de más, se me pasó el arroz. Punto, así de resumido. Cuando reaccioné dije, llamé a mi representante, digo, oye tío, agarra esto. Me dice, bueno, ahora es más complicado porque tal, y se me escapó. Esa la tengo grabada porque aparte acaban de hacer la ciudad deportiva nueva, es un club además que estaba hasta Mendizorroza, la ciudad, Calidad de es un vida. sitio que además tiene unas ventajas fiscales importantes, o sea, se daba todo mucho, pero me equivoqué. Ese es otro error que va también a la cazuela de uno mismo y que tiene que reconocer, no pasa nada. Después se me pasó y después de segunda tenía todo. Tenerife estaba con problemas económicos, tal. O sea, que querías- No, mi tú mujer- era ese año, que tú querías 3 y Sí, sí, estaban 2. tan sencillo como eso. Ostras, Lo tío. estiré un poco de más, me equivoqué. Y yo recuerdo a mi representante decirme, Ángel, hay que coger esto, hay que cogerlo, hazme caso, que después todo es más fácil, opcional ese después tal.
Esa la tengo grabada, esa la tengo aquí, pero esa yo creo, fíjate, de todas las decisiones, algunas que hemos hablado antes consensuadas o que te podían haber dado, esa es una decisión que yo me asumo personalmente y que me corresponde a mí, con las consecuencias, claro, después. Sí. Lo que tuve de primera, claro, con el tiempo se escapó, la que te decía, el Celta después sí, pero Gustavo López tiene que salir, en fin, cosas de ese tipo, y que se quedan ahí. No, que eso vuela, que el fútbol no espera. No, que pensamos que tú dices que no ahora y que lo vas a tener dentro de 2 semanas, bueno, sí. No, tú te esperas a ver si me Como pagan, tú a ver ahí. si me pagan un poquito más. No, perdona. Los clubes dicen, yo tengo 1, 2, 3, el 1 no quiere, me va el 2, si no está el 2, está el 3. Es muy loco, ¿eh? Es muy loco, tío. Es muy loco. O sea, plantearse el he hecho bien, mal, no sé qué. Buah, como te empieces a... Tío, No, ese tiempo que te planteas. Que va. Y ahora igual, ahora sigue siendo igual. No, Tú, si no eres tú, es otro, no eres el único. Sí, es que eso es una realidad. Y tú crees que eres la leche y dices tú, vale, la leche. Bueno, ya llegará algo. Y no llega, y no llega, y no llega. Y estás último día de mercado y dices, voy a coger esta mierda. Sí. Que es lo difícil también a veces, del fútbol, de saber cuándo A tomar todos los la niveles, decisión. Claro, es lo mismo en todos los niveles. Todos los niveles, porque hay gente que Todo dice, mismo. estoy a mediados de julio, ¿lo cojo ya o espero un poco más a ver si en agosto me joder, sale claro, algo? tío, Pero escúchame, si lo tío, cojo ya, cuidado, voy a tío, tener cosas estoy mejores. No voy a esperar a que alguien se descuelgue de segunda vez. Estoy en tercera, me han dicho no sé qué. Espera. Es igual en todo, a otro nivel. Estoy Sí. en el Betis, oye, tío, pero es que tengo Atlético Madrid, tengo Borussia Dortmund, tengo, yo qué sé, por decirte algo. Sí. Hostia, pero Borussia Dortmund me da, pero Atlético Madrid haces así, plac. Y de buenas a primera vez, el Dortmund ha firmado a no sé quién. Y dices, tú Atlético Madrid, dices tú, uy. Y ahora... Y empieza a hacer así, la pieza de dominó. Y ya empieza plop, y empieza, mira, pues igual, segunda red, primera red, empieza, y es lo mismo. Sí. O sea, igual a otro nivel, pero es lo mismo. De ahí engancho Racing de Ferrol, tío. Engancho Racing de Ferrol. De ahí. Segunda. Sí. Digo, va, tío, me voy a Galicia. Mi mujer es gallega. Digo, me voy a Galicia. Y bueno, pues ahí me engancho ahí y hacen otro esfuerzo importante también. Y con un equipo justito. Empiezo a hacer goles también, me siento bien, hago muchos goles, la ciudad tranquila, yo vivía en Coruña, maravilla. Teníamos un japonés, Yasunaga, Manel, que sí jugó en el Celta, bueno, jugadores que tenían un cierto recorrido, pero un equipo para pasar a medio apuros. Y un chaval que la tenían sin ficha, en el mes de noviembre, y yo que no soy de meterme mucho en eso, digo, tío, este chaval entrenaba con nosotros, digo, tenéis que hacerle la ficha. Qué buenísimo. O sea, porque yo creo que es muy bueno. Y que Chuku Uche. O sea, Uche, que jugó en el Villarreal después y tal. Va, no sé qué, bueno, no sé. Digo, pero vamos a ver, tío. ¿No lo vais entrenando, tío? Digo, tenéis que meterlo. Claro, lo metieron. De ahí ya, pack, ya. O sea, ese mismo año. Pero un equipo complicado. Donde yo en un equipo sea máximo goleador, mal. Porque yo hice 15, 16 goles, 17 ese año, pero el delantero que estaba conmigo metió 6, 7. Difícil. Pero bueno, complicado. O sea, es muy complicado. Un equipo que estaba cogido con pinzas y volvió a descender. No, 2 descensos ya cuesta. Sí, es verdad que tengo 3 ascensos, pero... Sí, el currículum ahí lo nota. Sí, con el Barça, vale, tienes una Copa del Rey, tienes una Supercopa, tienes una Recopa Europa, pero da igual. Es que el fútbol es demasiado corto en cuanto al tiempo. Cogen el último año, 2 últimos y dicen... Sí, en cuanto a valor también, ¿tú no notaste eso? En cuanto a tu nombre dentro del mercado. No, a ver, yo estaba relativamente no fuera del mercado, pero después del Alavés... O sea, los clubes, yo ese año en el Racing de Ferrol hago un año muy bueno y vuelvo a tener soluciones. De hecho, es cuando engancho en el Levante, en el proyectazo del Levante, que es cuando el Levante arranca con Manolo Preciado, empieza a firmar jugadores a Rivera, David Aganzo, Alexis, empieza a hacer un equipo potente, Sandro, un equipo poderoso para ascender. Y ascendemos a primera división. O sea, que tu cartel era de segunda top. Claro, era de segunda top. O sea, yo la primera, por diferentes motivos, ya no podía, o no tuve proyectos de esa envergadura que a mí me atrajeran. Claro. Era todo cogido con pinzas. Pues yo prefería un equipo top de segunda en ese momento, en esa etapa de mi carrera. Prefería un equipo que me aportara otras cosas.
¿Y ayer fuiste al Levante o qué? Fui al Levante, equipo que estaba con Pedro Villarroel todavía de presidente, complicado, con una forma complicada, pero que hizo un equipazo. Hizo un equipazo con Manolo Preciado y con Manolo, que es, para descanse, un tío magnífico, era un tío magnífico. Y ahí hablamos de un entrenador con no lo justo, pero con un mensaje técnico-táctico limitado, con un cuerpo técnico quizás sí tenía algo más de profundidad, pero con una capacidad de gestión de grupo enorme. O sea, el grupo era su fuerte, el fuerte de Manolo era el tú a tú en ese sentido. Y los veteranos que estábamos eran veteranos que tirábamos del carro con la gente joven. O sea, porque tan pronto 3, 4, 5 veteranos que no vayan bien, tú sabes que tan pronto te pueden hacer así como si no va bien. Sí. Pero nosotros éramos muy conciliadores y conseguimos tirar el carro bien y el equipo subió ese año. O sea, ese fue mi tercer ascso. Hostia, qué bueno, tío. Después de venir de los descensos, conseguir un ascenso es la leche, tío. Sí. A primer nivel, a primera división. Sí. Hombre, es La verdad, leche, porque tío. el tema de los ascensos y los descensos es de las cosas que más vive un futbolista. Más, ¿no? Sí, fíjate, yo he tenido esos. Después está lo otro, pero a ver, depende en qué proyecto. Ya. Hay jugadores que están ahí a lo mejor en segunda. Para mí los jugadores son jugadores para mí un jugador de fútbol es un jugador de fútbol, da igual la categoría. O sea, para mí, yo no. Bueno, tú has estado ahí, en un equipo de primera que ha peleado por la liga. A lo mejor has estado mucho tiempo en equipos de primera que tal. Hay otros jugadores que son de segunda división, que son jugadores que hablan como entrenadores, que son ascensor, que se dice, oye, este jugador vamos a firmarlo porque ascendió con 3 equipos. Y después está otros que son jugadores que están en la categoría, otros que están en otras categorías y que están ahí también entre segunda, ahora segunda red, primera red, antes tercera. Son jugadores de fútbol todos. Yeah. Todos son jugadores de fútbol. Me encanta eso de no vamos a fichar a este que esté ascendido con no sé cuánto, Claro. tal, no sé qué. Que hay como una sensación. Es raro porque también cuando tú traes a ese jugador, no solo por la percepción del propio director deportivo, sino también por la percepción de los propios compañeros, ¿no? Es decir, hostia, tener a un compañero que viene a este proyecto, refuerza el proyecto porque esta persona va a proyectos que ascienden, ¿no? Tal, no. Hay algo ahí en el aire, como un poco, no sé, de... Ocurre más, yo que también he tocado la tercera división, en segunda vez, ocurre más ahí, o sea, como que, hostia, este jugador ha conseguido subir, como parece que lo va a subir él solo. Sí. Claro, después... Pero ocurre también entre segunda y primera, ocurre, ¿eh? Y con los entrenadores, bueno, hay entrenadores que son expertos en eso, ¿no? Bueno, que tienen expertos, me refiero, que tienen un currículum grande de subir. La etiqueta, al final. La etiqueta. Todos tenemos etiquetas y hay jugadores que tienen esa. Para bien y para mal, ¿eh? Que hay muchos que se han llevado muchas primas de subir de segunda B a segunda, ¿eh? Cuidado. Ha habido mucha prima por medio. Y ¿estás un año en Levante? ¿En el primera? O sea, 2. Eso es, el de que asciendes y el de primera. Sí. ¿Tú ahí qué ideas tenías? En plan, a nivel de decir, mirabas más allá, sabías que eran tus últimos años, ¿qué pensabas? Me cambia la forma de verlo, de entenderlo. O sea, es verdad que es un año que me da problemas a nivel físico. De esto cuando mejor estoy, placa una roturita. Cuando mejor estaba, placa estaba entrando para una 15 de tobillo. Es un año complicado, un año difícil. Bernardo está hasta faltar no sé cuántos partidos, que es fatal para todo esto, pero faltan unos partidos y entra Oltra. José Luis. Y yo ahí veo que no puedo aportar, efectivamente, en el campo. Pero si hace poco lo vi y me lo recordó, me dicen, joder, tú fuiste una ayuda de la leche porque como que le ayudé en otra faceta con el grupo de otra manera, dentro de lo que me permitía. Porque a veces ya tenía una cierta edad, tenía un bagaje importante y una experiencia importante y una situación que no fue nada fácil. Y después el equipo descendió, otro más, y él siempre lo recuerda con cariño porque no pude aportarle a lo mejor mucho a nivel deportivo, pero sí lo recuerda. Y esa es otra de las cosas que con el tiempo, ¿sabe? Dice, joder, vale, lo guay es jugar 35 partidos y hacer goles, pero bueno, cuando haces un cómputo general, dice, bueno, pues en esa época me tocó eso, ya está. Ya está. Que muchas veces es muy importante también, o sea, saber un poco tu rol y... Ahí con 33 años, complicado físicamente, y digo, tal, bueno... Y ahí acabó, descendimos, mejor dicho. Y ahí dije, ¿qué hago? ¿Qué ha pasado este año? No lo he visto claro.
Digo, bueno, pues me voy a Galicia, veamos una casa allí. Y yendo para Galicia, yo había tenido un compañero, Pablo Rodríguez, que había sido compañero en el Racing, ¿no? En el Racing de Ferrol. Pablo Rodríguez, que ahora es una de las manos derechas de Unai, que había jugado con Unai en el Racing de Ferrol también, cuando fue jugador. Y me dice, oye, Angelito, me llama, dice, ¿qué vas a hacer? Digo, tío, yo creo que me voy a ir, ha sido un año muy malo, yo creo que me voy a quitar ya en medio, hasta los huevos, no lo veo. Y me dice, pero tío, ¿cómo te vas a ir tan pronto? Vente aquí, tío. Digo, ¿que me vaya a dónde? Me dice, al Lugo. Digo, ¿cómo? Digo, pero vamos a ver. Digo, pero ¿qué categoría está el Lugo? O sea, yo no. Me dice, en tercera división. Hostia. Y le digo, ¿estás loco? ¿Pero qué dices, tío? Yo salté del División de Honor Juvenil del Betis a primera división. Sí, que Y lo no primero había- que me viene a la cabeza, digo, hostia, campos de tierra, me van a matar. Digo, ni muerto, estás loco, tío. Hombre, de tierra yo creo que ya no habría, pero... ¿Sí? Yo no conocía, tío. Bueno, claro, sí, de tierra, en verdad. Pero yo, Lugo. ¿qué va, Bueno, sí, tío? sí. ¿Qué va? No, ¿tercera? ¿Qué va? ¿Cómo No, van a no, poner tierra el Lugo no. tierra? No, Sería claro. para matarlos, No, yo pensaba, No, y yo no aparte- sabía ni qué campo tenía. O sea, ya me Nah, hablabas en tercera, chino mandarín. campo de tierra, no. Me hablabas en chino mandarín. Yo digo, hostia, Lugo. Sí. Digo, Todavía se imagina un infierno, ¿no? Ahí. Digo, pero ¿qué dices, tío? Digo, Pablo, me van a cagar a palos. ¿Qué dices, tío? Yo no voy a ir ni muerto, estás loco, no sé qué. Pero el tío me dice, Ángel, escúchame. El Ángel Carro, ves esto. Claro, yo, olvídate, es el campo tal. Después, los campos de tercera en Galicia te van a sorprender. Por ahí ya me ganó un poquito. Dice, el equipo juega muy bien, es un equipo que, joder, que te vas a divertir, que tal, que no sé cuánto. Digo, con su puta madre. Digo, Pablo, pero tío, me van a matar, tío. Yo, en cuanto vayan ahí, vean un tío que no sé qué. Digo, plac, ahí me voy. Carlos Mouriz, que era también el director deportivo. Digo, bueno, pues nada, pues antes que está aquí en Coruña sin hacer nada, pues ahí me metí. Y yo tenía, bueno, es que esta es una anécdota muy, no sé si bizarra, random, o jodida y que se ha contado muy poco, pero ahora lo he contado a vosotros. Yo tenía un seguro, me había hecho un seguro por la rodilla en el que yo cobraba una pasta importante, pero me tenía que ir en diciembre de ese año. O sea, digamos que yo había iniciado con el Lugo, no sabiendo, o sea, no había pensado en diciembre me tengo que ir, pero, o sea, digamos que para yo cobrar que era una pasta importante, muy importante, bastante importante, porque cuando te hacías los seguros, cuando tú hacías un seguro médico para protegerte de lo que fuera, no te excluían, yo ya me había operado de las rodillas, no te excluían, ahora es imposible. O sea, yo me había hecho un seguro muy bien hecho, no voy a decir con quién, porque queda feo, pero estaba muy bien hecho, pero me tenía que ir en diciembre. Digo, bueno, pues yo me meto aquí en tercera división, digo, en noviembre, diciembre, me empieza a doler la rodilla, tal. Empecé a jugar con ellos y me empecé a divertir mucho, ¿verdad? Que empecé pues a hacer goles, claro, yo pensaba y ejecutaba de diferente manera. Final de la tercera división, pero claro, un equipo de arriba de tercera, los campos bien, pero claro, para mí no es que fuera fácil, pero lo que yo quería hacer, o sea, estaba bien físicamente otra vez, el año anterior no fueron lesiones graves, y como que me encontré bien, entonces claro, yo ejecutaba rápido, y Claro. cosas que ellos lo que les costaba, mis desmarques, mis movimientos, eran cosas que les sorprendía. De hecho, un compañero me acuerdo que el primer centro que le pegué, o sea, Marco Suárez, un punta, pegué un centro desde fuera y me dice, hostia, ¿qué centro, tío? Yo, ¿cómo que qué centro? Claro, era un centro de alguien que venía, o sea, era un centro de fútbol profesional, Claro. que vosotros, bueno, sabéis, Sí, joder. sí, esto lo hablamos. O sea, Sí, yo lo he visto en algún. Claro, son algún centros que compañero, venían golpeo de y, balón, joder, tío, dice, joder, Ese tío. sonido del balón. Claro, el sonido del balón, un centro lateral, claro, el tipo puso la cabeza, ¡pim!, salió como un disparo a la pelota, golazo. O sea, se sorprendía todo eso. Entonces empecé a empecé a jugar, a divertirme, digo, un grupo de chavales magníficos que a día de hoy nos tenemos un cariño de la leche, porque ahora esos chicos venían de trabajar 7-8 horas, entrenaban por la tarde con toda su ilusión, y yo iba allí y a mí pues, me pareció eso la leche, que un tío que trabaja, yo venía al fútbol profesional, trabajaba 8 horas estos tíos, pero me cogieron un cariño de la leche y yo a ellos. Y en noviembre me llama él, el tipo que habíamos hecho el seguro, y dice, Ángel, tenemos que empezar a mirar, me duele la rodilla, tal, porque todo esto, yo, sí, vale, tal. Pasó noviembre, llega diciembre, oye, Ángel, se nos va a pasar el arroz. Y llegó un momento y le digo, tío, yo no puedo dejar a esta gente tirada ahora. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices?
Efectivamente, pasó diciembre, no tuve el cuerpo ni el corazón. Perdí efectivamente la posibilidad de poder cobrar ese seguro y seguí jugando con ellos todo el año. Fue un año magnífico. Y después nos fuimos al playoff y 5 partidos antes del playoff dice la rodilla, aquí estoy yo. Y digo, no puede ser. No puede ser, dejo aquello y la rodilla me empieza... Claro, yo una rodilla que venía con problemas ya de desgaste, cartílago, todo eso. Y dije, no me lo puedo creer, tío. Entonces fui a las 1001, fui a ver a Ramón a Cugat, hicimos las 1001 y llegué medio arrastrándome al playoff, que no sé si fue Guadalajara. ¿Vale? Tengo que mirar bien, mirar después. Sí, el playoff del Lugo en esa época, pasamos 2 rondas, conseguimos ascender y fue la leche. Entonces, bueno, pues al final digo, me voy otra vez, pero el equipo en segunda B, le di continuidad al proyecto en segunda B, estabilizamos el Lugo en segunda B. Ese fue el inicio del Lugo, digamos. El que hoy en día, bueno, que ya llegó a segunda. El inicio del Lugo, que después ha estado mucho tiempo en segunda. Ese fue, digamos, el inicio, lo estabilizamos en segunda B y después de ahí el equipo... O sea, esos fueron los primeros años. Fueron los primeros años, sí. Fueron los primeros años. Sí, que por un lado dices, joder, el tema de lo de la pasta, del seguro y eso, pero por otro, yo qué sé. No tuve alma. Tu corazón te... No, es una anécdota creo que no he contado nunca, es la primera vez que la cuento, tampoco se ha dado para poder contarla, pero no tuve alma, tío, digo, te puedo dejarlos tirados, a estos chicos les digo algo ahora que me voy con el cariño que le he cogido a ellos y ellos a mí, si aparte me tenía como una referencia, no pude hacerlo. Eso sirve para que la gente sea consciente de lo que se vive dentro de un vestuario de fútbol, increíble. Macho. ¿Hasta qué punto? Porque no sabemos la cantidad de dinero, pero seguramente sería mucha cantidad de dinero y hasta qué, pues mucha, has dicho, mucha, y alguien que gana mucho dinero, o sea... Te digo que es mucha. Mucha. ¿Y hasta qué punto une tanto, tío? La camaradería bueno, que lo se que ve ahí estáis no ahí, se habla no se va a ver en ningún lado. Pero, insisto, es lo mismo. Un vestuario de primera, un vestuario de segunda, son jugadores, son seres humanos, es fútbol, es el juego, es lo mismo. Quiere decir que al final es lo mismo. Puede que primera hay más presión, da igual. Estamos hablando de lo mismo, de una serie de gente que se junta para tener una buena convivencia, para conseguir un objetivo, para intentar mejorar. Y al final esto da igual que sea la categoría. Por eso te digo que yo he sido muy feliz en tercera división. He sido muy feliz en ese vestuario. Son gente que los veo ahora, me dan un abrazo y yo a ellos que te cagas. Por eso decíamos antes, volviendo al principio, que la élite está guay, estamos ahí, pero también está guay eso. Para mí no tiene más valor haber hecho ciertas cosas en otros equipos más arriba que haberlo hecho ahí. O sea, metí 25 goles ese año, pero da igual, fue un año magnífico. Después estabilizarlo en segunda B. Y ahí, ya de nuevo otra vez, digo, pues no me voy ya. Pero había tenido otro compañero, Manel, que también había sido compañero en Racing de Ferrol, me dice Ángel Narón, otro equipo que estaba allí también en tercera división, que eran equipos de mitad de tabla para abajo, llevaban de hecho 5 años o creo que 6 en tercera división, y digo, hostia, otra vez, tío. Pero empiezo a mirar a los jugadores y veo Franca Inzos, Juanito, que jugó en el Compos, en el Betis, Manel, empiezo a ver jugadores, digo, pues este equipo debe jugar bien. Campazo que flipas, que a mí eso es lo que me llamaba, y digo, voy a hacer otro año. Y ahí me metí otro año, el último año en tercera, digo, bueno, pues otra vez aquí. Y otra vez maravilla. O sea, un añazo precioso, tío. Jugábamos que te cagas. Teníamos que ganar todos los partidos 4-3, 2-5, 4, porque el defensa éramos un desastre, pero de ahí para arriba éramos un equipo precioso, tío. Y yo decía, hostia, otra vez, tío, disfrutón de disfrute de la leche, de años, tío, de juego, Y después yo, es verdad que no era pedantón en esa época con los rivales, que al final, tío, este tío ha jugado ahí, pero era muy normal, por eso te decía que nunca no he ido de nada, creo, ni tampoco voy. Porque no me sale, no es mi condición, no porque tenga que hacer un esfuerzo. Y como iba en ese plan tranquilo, yo me ganaba también a los chavales que estaban frente, a los centrales, entonces como que me respetaban, ¿sabes? Cuando tenían que entrar, me entraban, pero no iban a hacerme daño. Yeah. Ese respeto me lo gané, cosas de que me gusta también y me enorgullezco de todo eso, ¿no? Y ahí acabó esa etapa y nos metimos en playoff. Un equipo que llevaba 5 años en tercera, bueno, había tocado el playoff ni de loco, ni de lejos, perdón. Y hicimos playoff.
Hicimos playoff, no conseguimos ascender y ahí sí que dije chao ya y ya se acabó. Ahí ya etapa. con qué edad. No hubo ninguna llamada. ¿Qué tendría? 35, 36, 36, podría tener 35, 36. Ya, Sí, ya soy fatal para los dijiste- años, pero por ahí anda, ¿eh? Dijiste ya que... Sí. Ahí dije ya, y ellos querían que siguiera otro año y me venían equipos de tercera. Digo, tío, ya está, tío, pues han sido compañeros míos, me han convencido, como si tú, yo que sé, os Sí, separáis sí. y te convence un compañero que has tenido y digo, puta, vente para acá, cabrón, que Hombre, aquí que vas se a está estar guay. reviviendo aquí por de tercera, tío, No, los que te tío. quieran todos. Ahora nos Ya, toca a tío, nosotros. pero claro, ya no puede ser más. Digo, ya está, tío. No puedo más. O sea, podía estar otro año más, sí, pero ya está. Ya está, digo, ya no da más, tío. No. Podía haber estado más tiempo, ¿eh? O sea, me encontraba bien y, o sea, no me fui lastrado ni arrastrándome en ese aspecto. Estaba físicamente magnífico. ¿Y te fue duro el día después? Bueno, ahora con el tiempo veo que sí. Yo pasé 2 años malos, muy malos. Sí, pasé 2 años en los que, bueno, incluso en situaciones personales, yo las achaco mucho. Sí. Si no tenía necesidad de tener que trabajar ni hacer nada en ese aspecto, pero es un hostiazo de realidad brutal. Porque vienes haciendo algo de forma vocacional toda tu vida y de buenas a primeras eso desaparece. Pero eso no lo ves en ese momento. Tú no ves en ese momento que estás pasando un mal trago. Y pasé un mal trago personal, mal trago en el que tomas decisiones equivocadas, los que sales de más, Ya. el gilipollas. No, una gilipolleces que no has hecho nunca, pero tú ahora, o sea, no perdido. Bueno, ese es el tema, pero sí, pues eso, ahora de que ha pasado el tiempo luego dices, vaya hostiazo. Pero en ese momento no te ves en que estás pasando ese trago, pero claro, estás dejando algo que has hecho, como te he dicho, de forma vocacional toda tu vida. Ahora, claro, seguramente lo siguiente que diréis es cómo lo superas, cómo lo llevas, encontrando pequeñas motivaciones. Correcto. Pequeñas motivaciones, plac, 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 y por ahí va saliendo. Y te reordenas otra vez y empiezas a encontrar otro rumbo y que ahora con el tiempo ves que eso es lo que te da esa posibilidad, pero en ese momento no te das cuenta de que has pasado un calvario. O sea, yo, por lo menos, para mí fue un mazazo gordo, que en ese momento no lo sentía, pero después viéndolo en el tiempo me di cuenta que me costó mucho. Ostras, tío. Sí. Mola que lo cuentes, tío, porque al final la gente se pensará que no pasa, ¿sabes? A jugadores como tú que ha tocado tanta élite y tanto fútbol, que no pasa, no, hombre, no le pasará. No, sí. Un cambio muy drástico. O sea, sí. tu vida cambia de un día para otro Sí. y ya es algo... Claro, es que nunca has vivido algo Así. antes del fútbol. Claro, ¿Sabes? Tu vida claro. siempre ha sido fútbol. Entonces, Claro. es algo nuevo, de verdad. Sí, nuevo. pero que la gente pensará, Claro. no, hombre, pero gana mucho dinero, entonces pasará y tal. No, que es una se pasa. no, que no es una que cuestión económica. Claro, pero la gente no puede tiene pensar nada que así, ver. decir, No podrá tiene nada que ver, solucionar pero con- mira, si es que da igual, con un jugador que haya estado toda su vida en tercera división y que tenga otra situación contractual, es lo mismo. Porque el que juega al fútbol mucho tiempo, lo que ama es el juego. Te lo he explicado antes, os lo he explicado antes. O sea, tiene que ver con el juego, no tiene que ver ni con élite, ni con campos llenos, ni con nada. Tiene que ver con el juego. Por eso al final cuando reflexiona dice, es el juego, da igual. Un futbolista que deja de jugar sufre igual estando toda su vida en tercera, en preferente, en regional, en segunda red, da igual. O sea, es juego y dejas de jugar y eso es algo que después tu vida tiene que ordenarse de otra manera. Total. O sea, es así de contundente y de duro. Y, vamos, lo cuento con toda la claridad y la sencillez que lo puedo decir y con toda la... bueno, No, y se agradece, la verdad. Sí, Porque verdad que es que pasa mucho, la gente no es realmente consciente. No, ahora. Hacemos la última. Última ¿o qué? pregunta. ¿Quién te gustaría que viniese aquí con nosotros a pasar un rato hostia, y no lo contar he su pensado, batalla? no lo he pensado. Dios, Ha esa dicho pregunta. muchos compañeros, o Bueno, sea yo te que- iba a decir, será por compañeros, no sé, alguien a lo mejor o algo cercano que tengas que se te venga a la cabeza que digas, oye, me apetecería escuchar las batallas de este tal. Yo sé, a lo mejor alguien que tengas ahí en el día a día, ahora que yo sé que le veas y que digas por echarte ahí un cable. Vamos, si te quieres ir a tus inicios. No, pero- hombre, tiene que ser alguien que esté, primero que esté en Madrid, ¿no? Bueno, a ver, Lo que podemos- quieras, pues lo que quiera, Bueno, podemos escucha, tirar. habéis tenido 140, o sea, va a haber pocos que no hayan Podemos venido. tirar. Esto te iba a decir, a lo mejor nos dices alguno que haya venido, Claro. pero. A ver, yo creo que si lo metemos un poquito en que hay que... ¿Sí? en que hay que soltarse y que os pueda decir cosas, que antes lo hemos hablado, yo creo que le podemos decir a Luis, al padre. Venga. O sea, habéis tenido al hijo Eso es, por completar. y yo creo que os puede decir muchas cosas también. Venga, vamos a O sea, le completar. decimos Luis, ese está magnífico, tal, de cuánto se lo vendemos. Hay que venderse. Pero hay que vendérselo de locos, pero yo creo que Luis os puede venir. Aparte, lo quiero mucho, muy amigo, y después habéis tenido al hijo, tío.
Claro. O sea, podéis enlazar muchas cosas No, ahí, joder, sí. muchos No, temas. es que de fútbol. Hombre, yo Podemos- creo que puede vamos. contar, os puede contar. Oye, no me tienes que contar tanto de esto. Pues de lo otro. Sí, Ya pero está. os puede contar, Libertad os puede absoluta. contar muchas cosas. Venga. Yo avisaría a Luis. Venga, Luis Venga. Milla, ahí. Invitación Al lanzada. padre, al Junior ya le hemos tenido. Vamos, Nada, tirilla. Ángel, que Mil gracias, Ángel, de verdad. Ah, es un placer, tío. Joder. Y enhorabuena, Carrerón. He estado encantado, tío. Me ha gustado el Carrerón, carrerón y encantado. sobre todo también me ha gustado mucho esa última reflexión que has hecho y las vivencias que has contado de que una persona que no ha tocado el fútbol de barro, por así decirlo, desde en sus inicios, porque pasaste de juvenil a Atleti muy pronto, luego has disfrutado como el que más Te terminando en el barro. Entonces casi como al revés, como a veces de los perfiles Sí. que suelen venir. Es raro. Y mola, es raro y mola mucho. No, te puedo decir, para culminar un poco, que es la etapa que más he disfrutado. O sea, después de la etapa juvenil, es la etapa que más he disfrutado. Además, lo digo, vamos, lo he dicho alguna vez en otros sitios, pero es así. Es la etapa que más he disfrutado, o sea que es tal cual. Pues enhorabuena y Buenísimo, gracias, de tío. verdad. Mil gracias. Gracias de a verdad. vosotros, chavales. Un placer. Adiós.